están viendo nada más la presentación, ¿verdad? Sí, Sí, ¿Están en toda la pantalla? sí. sí. Ok. Bueno, Eh, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esta es la tercera conversación que hacemos en el marco de la exposición To Time or Not to Time de María Elena, que actualmente estamos presentando en nuestra galería. Eh, Hoy está acompañada de Ana Burkhardt, que es curadora y escritora colombiana, interesada en las intersecciones entre arte contemporáneo, técnicas materiales, prácticas comunitarias y ecologías en América Latina. Actualmente es Neville Bryan Assistant Curator en el Departamento de Arquitectura y Diseño del Art Institute of Chicago y anteriormente trabajó en el MoMA. Entonces, bueno, vamos a empezar con una presentación por parte de María Elena y luego ya vamos a escucharlas, intercambiar un par de ideas. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias por acompañarnos y María Elena, cuando estés lista. Gracias. Hola, bueno, muchas gracias a todos por estar acá, Ana por acceder a esta conversación y al equipo de Abra por el apoyo. Hoy hemos hecho ya dos charlas, una con la antropóloga Natalia Díaz Peña sobre el sitio arqueológico Taima Taima, fue una de las inspiraciones para la exhibición, otra con Elvira Blanco Santini, que es una investigadora venezolana especializada como en el cine, videoarte, hablamos también sobre los videos, y hoy contigo, Ana, bueno, para mí tú eres como una gran inspiración, me parece que eres una curadora que está haciendo un trabajo muy interesante empujando fronteras a nivel de disciplinas, de qué es un objeto o no, y bueno, nuestra primera visita de estudio fue en 2021 y todavía preguntas y comentarios que salieron allí hacen eco en mi cerebro y me emociona mucho tener esta oportunidad de hacer esta conversación contigo de una manera que también otras personas puedan eh, como tener estas mismas ideas que surgen, ¿no? Em, bueno, quería hacer primero como un viaje en el tiempo. Les voy a poner un momentico en Zoom un PDF con la explicación del proyecto, pero quería aprovechar para situarlo un poco, ¿no? Lo conté, tengo 3 minutos, ¿no? Para esta primera situar. Entonces, estoy viajando acá un poco al año 2013, en el año en el que aprendí que se podían usar ciertas partes de algunas plantas para poner colores en textiles, ¿no? Esto ya de por sí me parecía muy mágico, pero una planta en concreto me dio como un lenguaje para cosas que no podía comunicar con palabras. El descubrir que las semillas de aguacate se podían utilizar para teñir textiles y quedaban sobre todo estos tonos rosas, muy inesperados. Antes de que mi familia se fuera de Venezuela, teníamos una casa donde había un árbol de aguacate, quedaban muchas semillas, muchos aguacates, no podíamos comerlos todos en la casa y siempre le regalábamos a muchísima gente. O sea, yo iba a cortarme el pelo, llevaba los aguacates y así. Se creó como una especie de danza con conocidos, ¿no? Y cada vez que bueno, cuando me fui de Venezuela primero, si veía en un supermercado un aguacate, recordaba mucho como estas interacciones, sobre todo porque pasó de ser algo gratis para mí a algo súper, súper caro. Entonces, yo en los últimos años he hecho muchos proyectos que están explorando el añorar a través no sé, del Mar Caribe, de tierra de una montaña en Caracas, que es el Ávila, otros territorios, pero bueno, el aguacate para mí es como mi nostalgia más personal. Un primer proyecto que hice con este aprendizaje es el 2017, en verdad, Aguacatel, ¿no? Em, en ese momento yo todavía estaba haciendo proyectos, o sea, yo estudié diseño de modas en Parsons y luego empecé a trabajar en la industria, a hacer proyectos como en mi tiempo libre, que no estaban como concebidos en una lógica normal de moda de que voy a mostrar y hacer mil, era más como, bueno, así como puedes hacer una escultura, puedes hacer un pantalón, ¿no? Em, Hasta ese momento, incluso cuando yo estudié, siempre el feedback que me daban mis proyectos era que no eran lo suficientemente latinoamericanos, porque eran siempre como muy austeros, ¿no? Y siempre en verdad eran inspirados en temas que tenían que ver con Venezuela, entonces a mí me frustraba mucho. Acá, incluso acá todavía, que era todo teñido con semillas de aguacate, fue un feedback, pero en este momento dejó de molestarme, más bien empezó a parecer un poco chistoso, gracioso, porque bueno, literalmente estaba haciendo como un Carmen Miranda move, ¿sabes? Con unas plantas y tal, pero no aparecía, entonces había como esta contradicción, ¿no? Alrededor de 2015 por allí, amigos empezaron a regalarme sus semillas de los aguacates que consumían y bueno, eventualmente empecé a colaborar con varios restaurantes que me guardaban sus semillas. Este es Cornelio, que es un señor mexicano que trabaja en un supermercado
cerca de mi estudio. Él hace sándwiches allí y junto a sus colegas que hacen sushi me guardan semillas desde el 2018. Hay momentos que hemos parado, luego retomamos. Hay momentos que yo le digo que no me guarde porque no me hacen falta, pero igual me guarda como para luego vernos. O sea, ya se ha hecho como una especie de relación. Ya yo conozco a su esposa, me invitó a, a los 15 años de su ahijada. O sea, hay como, tener que hacer esto, ¿sabes? Como 3 veces por semana por muchos años se crea esta dinámica, ¿no? En aquel entonces yo estaba trabajando, cuando conocí a Cornelio, en un proyecto que se llama Rosa Terráqueo, que es una prevariación de Tutaima o no Tutaima. En este proyecto le pedí a amigos y familiares que me enviaran agua desde sus nuevas ciudades de origen, donde estaban viviendo, ¿no? Y esto era como un envío ilegal, no es legal mandar agua, las personas estaban como pagando incluso por estos envíos, era como un... Y bueno, esto lo estaba haciendo porque al hervir semillas de aguacate en agua se crean una gama de colores rosados. El tono depende de las propiedades químicas de cada agua. Mi intención era usar estas aguas para mapear este inicio de la diáspora venezolana. En 2018, claro, no era tampoco el mismo, se sentía todavía como algo que no estaba seguro si es real o es como dramático usar esta palabra, ¿no? Estas son como partes de ese primer proyecto y bueno, acá yo sentí que llegué como un jaque mate, porque hice todo este proyecto con estas aguas que me mandó la gente y todos estos estudios no sé, todo tenía como una lógica, no de que es un vestido que te vas a poner para verte bonita, pero obviamente al final la ropa como objeto tiene un peso muy fuerte y la gente lo que veía era, esto me gusta para ponérmelo, si no, qué bonito es. Y bueno, de hecho hice una presentación en un sitio que ya no existe, que se llama ADO en Nueva York, y todo lo que la gente recordaba era que era muy bello. Y no sé, yo estaba súper deprimida después, porque era bueno, estaba hablando de otras cosas. Entonces empecé a pensar, bueno, creo que hay como un límite en la ropa, al menos en este lenguaje, ¿no? De mostrarlo como en un cuerpo, en una persona. Em, Durante la preparación de este proyecto tuve tantas semillas que empecé a triturarlas, ¿no? Por un tema de espacio. Ahí creé accidentalmente una especie de arena, que es esta que ven en el suelo, y también los contenedores tienen estas aguas de la semilla de aguacate. Entonces empecé a jugar con la idea de hacer un adobe a base de esta arena. Eventualmente lo logré y desarrollé una receta con la que podía, o sea, usando un extracto de alga como aglutinante, pude hacer el adobe, eventualmente un ladrillo y también con la misma receta, con los mismos ingredientes, pero por proporciones diferentes, cosas como em, interpretaciones de cuero, de plástico y otras cosas más. Eventualmente fue volviéndose un poco más loco, entonces hubo como un experimento para conducir energía, para trasladar objetos Avocado Seed Electricity. y también para hacer andar un carro. Em, bueno, esto ya te los conoces, Ana, pero para la gente que no. Em, bueno, este conjunto de experimentos son parte de la reentrada, que es un proyecto que imagina una economía alrededor de la semilla de aguacate para una Venezuela postpetróleo y postdiáspora. La economía es realmente un ejemplo de posibles futuros en Venezuela. En mi caso, mi imaginación, mi sueño de una reentrada, de volver a Venezuela, no sería esta economía, estas empresas, sería hacer una escuela en Falcón, que es mi estado favorito en Venezuela, que Ana, para que te ubiques un poco, es un estado en el que hay como un desierto, hay unas salinas, es casi como se sale un poquito, no es una isla, pero casi. Bueno. Bueno, Em, Martín. Hola, no sé qué decías. Bueno, ok. Como les decía, está este otro proyecto que es un poco como una prevariación, ¿no? Em, es algo que en verdad en todo mi trabajo es así, los proyectos son como abiertos, se empiezan a conectar, son un poco como raíces de árboles que se empiezan a encontrar entre sí. En este caso, quería hablar de la reentrada porque Tutaima o no Tutaima es la precuela de la reentrada. Pero mientras que la reentrada imagina el futuro, Tutaima o no Tutaima enfrenta el presente. La reentrada promete, un como hoy no se fía, mañana sí, que el mañana siempre viene, pero nunca termina de llegar. Mientras que Tutaima o no Tutaima ofrece un pare de sufrir, acepta esta nueva vida, en la vida no hay una taima que nos salve y cuando lo estaba explicando así, algunas personas lo interpretaron como que la reentrada era escapista y Tu Time No Time era como un proyecto más realista, ¿no? Y puede ser, pero yo no lo veo así del todo porque en verdad la reentrada, a pesar de que es como un sueño, una imaginación, está basado en realidades. O sea, todo lo que yo creé para eso está
basado en realidades de problemáticas en el mundo, en Venezuela. El carro está inspirado en personas buscando soluciones como un poco locas en Venezuela, como hacer su propia gasolina, cosas así, ¿no? Entonces todo parece como muy mágico, pero está todo inspirado en realidad. Mientras que tu Tutaima o no tu Tutaima sí te enfrenta un poco a que, bueno, pensar que quizás tienes que escoger que ya no es una pausa, que estás en esta realidad, pero te da todavía la opción de taimar, ¿no? Em, bueno, estoy acá mostrando como, ya, pero creo que se me saltó. No, está, ok. Em, Taimar en este caso es pausar la vida. Taima en Venezuela, y lo hablaba antes contigo, Ana, que ustedes en Colombia usan tacho, que nosotros en Venezuela también, y se me había olvidado, ahora lo quiero investigar. En el caso de Venezuela, em, al estar como el boom petrolero, los estadounidenses llevaron el béisbol a Venezuela. Fue como una estrategia. Era una estrategia para que la gente hiciera deporte y no se fuera como de fiesta o a beber, muy, muy puritano, muy Estados Unidos, ¿no? Entonces pusieron el béisbol, lo cual es también contradictorio porque en el béisbol la gente bebe demasiado, o sea, vas a ver un juego de béisbol y siempre la gente está bebiendo, los beisbolistas beben. Entonces, no sé, es como raro porque era como por crear como un universo más sano y bueno, más o menos, ¿no? Al final sí, porque al final todos los deportes te crean una disciplina, ¿no? Pero bueno, obviamente en el béisbol hacen el timeout y esta palabra empezó como a repartirse en toda la sociedad y eventualmente los niños cuando jugaban, esto no sé si todavía es así, me quedé un poco con la incógnita, pero bueno, se transformó en la palabra taima, ¿no? Entonces taima en este caso es pasar la vida, no aceptar la nueva condición, soñar siempre con un reentrar y es algo que pude como verbalizar un poco justamente en el momento que estaba haciendo la reentrada, me encontré con un artículo que exploraba la idea del duelo migratorio. Y varios psicólogos que estudian este tema hablaban como efecto de este malestar, el tener dificultad de tomar decisiones importantes que te anclen al país de acogida, ¿no? Tener siempre un pie fuera y se manifiesta de maneras en que te causa estrés comprar un sofá, un apartamento o incluso quizás lo logras. Tengo un amigo que se compró hace poco un apartamento en Londres y es un amigo que él le manda dinero a sus papás, no es que nadie lo está ayudando ni nada, o sea, es un gran logro y él estaba, pero, o sea, un mes entero llorando. Estaba contento, ¿no? Y orgulloso, pero era también como una cosa muy trágica porque él decía, es que me voy a quedar acá y mi familia nunca va a poder ver este apartamento y nunca los voy a poder tener acá. Entonces es algo muy confuso de que estás siempre como con un pie aquí y un pie allá que causa muchos problemas, ¿no? Entonces, era algo que ya, o sea, ya yo en ese momento de la reentrada quise imaginar el futuro y ahora para mí creo que era más importante, bueno, enfrentemos como este momento y aceptar que uno también puede decidir, tienes derecho, ¿no? Que ya escogiste esta vida y te quedaste aquí o en Venezuela, porque dentro de este proyecto y de mi imaginación, mismo la gente que está en Venezuela también es una especie de diáspora porque tienen familiares, amigos que se fueron, la ciudad cambió, hay gente que ha migrado internamente en el país. Entonces, al final, como que todos estamos como imaginando una visión diferente de vida. Ok. Este proyecto nace justamente de estas aguas que empecé a coleccionar en 2018, ¿no? Al igual que antes, las herví, las semillas de aguacate, que también me regaló Cornelio, en distintas de estas aguas para crear distintos tonos de rosado. Esta vez, en vez de tener textiles, ¿no? Con estas aguas, las usé para crear un gel a base de extracto de alga, la misma alga que usé previamente como aglutinante para hacer cueros, plásticos, lo que sea, que justamente es un extracto de alga marrón, como el sargazo, que es un gran protagonista del Caribe y en mi trabajo. Y con ese gel creo hilos de distintos tonos que tejo, ¿no? Y digo así entre comillas porque lo uso como muy libremente, pero obviamente acá no estoy tejiendo, estoy amarrando para fotografiar el momento, lo cual es un ejercicio imposible, ¿no? Porque los números de diáspora cambian todo el tiempo, la gente entra y sale sin parar, hay gente que se fue, que retornó, hay gente que se fue y se fue a otro país, y bueno, cosas muy raras que han ocurrido en los últimos años, como que gente que no es de Venezuela yéndose para Venezuela, como algunos rusos fueron a una isla que se llama Margarita, he escuchado como leyendas de alemanes que están en los Andes venezolanos en Mérida haciendo como proyectos de permacultura, influencers mudándose para allá, como británicos, japoneses, cosas como
Para los venezolanos creo que es un poco extraño, pero bueno, estaba ocurriendo, entonces no, en verdad no lo puedes controlar. Yo cuando empecé a hacer estas pruebas, esta es una del 2023, creo que todavía tenía la fantasía de que podía como crear un cierto orden, ¿no? Y eventualmente ya entendí que, bueno, era como algo bastante imposible y más bien como celebrar esta amplitud, de que esto no lo puedes controlar, de que puedes hacer una fotografía de un momento, pero celebrar un poco como esta ir y venir, ¿no? Entonces, la pieza un poco central de Tutaima no Tutaima es una pieza que se llama Tejiendo el Guayabo, que es una escultura que fue hecha con 60 de estas muestras de aguas del mundo, ¿no? Que guardé desde el 2018. De nuevo, las semillas me las dio Cornelio y luego las herví con aguas de distintas ciudades en Canadá, en España, en Colombia, en Chile, en Australia, Estados Unidos, Alemania, Japón, otros países. Y las diferentes aguas fueron luego transformadas en un gel, y luego en un hilo, son recetas de gastronomía molecular que han sido apropiadas por la industria biotextil. Yo en este caso las apropio no como por un tema de sostenibilidad, sino como un poco para manifestar estos materiales de estos territorios, en este caso los territorios de personas con las que yo conviví previamente. Y bueno, fueron todos organizados en unos paneles metálicos en forma de cuadrícula. Ahora puedo hablar un poco, pero hay como la idea es que este proyecto es como un sitio arqueológico. Entonces, igual que los arqueólogos hacen una cuadrícula y luego van estudiando, y luego también los sitios arqueológicos no es que los exploraste una vez y ya, se siguen explorando por muchos años, se consiguen cosas nuevas, que es lo que ha pasado justamente con este sitio Taima Taima en Venezuela, ¿no? Son 8 paneles, uno por cada año en el que he acumulado estas aguas. Em, Hay otra pieza, está esa gran pieza y el resto son también como muchos como piezas que replican un poco una idea de un archivo, pero un archivo como una abstracción de alguna manera. Esta pieza se llama Jerilyn Sun Capsule, que es una caja que en 2018 una amiga me mandó desde Madrid para este proyecto, para el Rosa Terráqueo. La caja se perdió en el correo y no me llegó hasta 2019, que ya yo no estaba trabajando activamente con Rosa Terráqueo y estaba trabajando en mil cosas más, entonces nunca ni siquiera la llegué a abrir, me mudé de estudio, me mudé otra vez, ¿sabes? Hubo varias mudanzas y yo nunca la abría. Y porque también sentía, bueno, ya la he tenido tanto tiempo cerrado, creo que tengo que esperar un momento que sea apropiado abrirla. Y bueno, justamente la abrí antes de enviarla para Caracas para esta exhibición. Y bueno, me llevé una sorpresa porque dentro tenía 2 botellas, las botellas además eran rosaditas, una foto de mi amiga, una carta, una serie de cosas, ¿no? Quité el agua y mandé la caja así tal cual, esta cápsula del tiempo. Esta amiga ni siquiera vive ya en Madrid, ahora ella vive en Londres, que de nuevo es esta imposibilidad de crear como este orden, ¿no? Em, Luego está una pieza que se llama Aguas Nucleares, que tienen las botellas que tuvieron en el momento agua de ciudades provenientes de Calgary, Copenhague, Hamburgo, Londres, Madrid, Nueva York, París y por Harcourt en Nigeria. Y son algunas de las ciudades en las que mi familia nuclear ha vivido desde 2018, cuando se fueron primero mis papás y mi hermano, luego me fui yo. Y algo que acá es interesante, para mí, ¿no? Me partí mucho la cabeza antes pensando, bueno, mando todas, mando algunas, ¿qué escojo? Escojo mi familia. Y al final en Venezuela, en Colombia también, creo que en Latinoamérica en general, la concepción de una familia es como súper porosa, ¿no? Hay gente que son en verdad hijos de los amigos de mis papás, que para mí son primos, o amigos que tengo desde hace 20 30 años, con los que hablo todos los días. Entonces, creo que primero, por un lado, fue un poco para salvarme, para no ofender a nadie, ¿no? Dije, bueno, es mi familia nuclear, no se vayan a molestar de que los puse a ellos y no. Em, pero también un poco porque incluso este concepto de la familia nuclear fue un concepto que estas empresas petroleras trataron un poco de imponer en Venezuela durante esta época petrolera. No se va a sentir tanto en Caracas, pero por ejemplo en el estado Zulia, donde es mi mamá, que hicieron una serie de casas, ¿no? Para que vieran los trabajadores. Las casas justamente eran hechas como con 2, 3 cuartos, ¿no? Para la pareja, un hijo, 2 hijos, así. Y bueno, la gente vivía en estas casas y las hackeaba de alguna manera porque no funcionan así. Eh, en el caso de mi abuela tiene todavía una casa así chiquitica que ahí siempre han vivido como 10 20 personas a la vez. Bueno, estoy exagerando, pero como 10 personas en algunos momentos sí, y es una casa como de 2 cuartos. Y yo nunca entendía, bueno, pero ¿por qué? Hasta que empecé ya como a leer más y entender, bueno, en verdad funcionaba así porque se iban cuidando mutuamente,
alguno cocinaba por aquí, ya por allá. Entonces, esta idea de que la familia no empieza y termina con mamá, papá, hermanos, y acá quería jugar un poco con eso, ¿no? Esta otra pieza que se llama 26 oxidaciones, en este caso una réplica. Son 26 viales que tienen, en principio cuando la hice en Nueva York, que era las mismas aguas de estas de distintas ciudades hervidas, em, tienen un clavito dentro y el agua a tocar el clavito cambia de color. De hecho, bueno, estas fotos ya creo que no están así, deben estar más moraditas, ¿no? No pude mandarlas por correo porque no se pueden mandar líquidos y se hizo una réplica en Venezuela y la hizo Gabriel, el coordinador de la galería. Em, bueno, y con esta pieza buscaba un poco mostrar no sé, como la variación de colores, el proceso, de una manera un poco más inesperada, más juguetona. Yo he mostrado esto antes más como un laboratorio, pero acá no era tanto la idea, era más justamente como un sitio arqueológico que vas descubriendo algo. Em, Esta pieza, Biografía del Taima, tiene publicaciones que usé como referencia para el proyecto. Y bueno, hay una que es tal cual, la que está más a la derecha, Taima Taima, que es como la compilación de varios, ar- em, bueno, varios de estos reportes que hicieron antropólogos en Venezuela desde en los 50, en los 60, 70, sobre este sitio arqueológico. También hay un libro que se llama Free Play, que habla un poco sobre la improvisación, o sea, como que cómo hacerte experto en improvisar. Y fue un libro que un curador japonés con el que tuve una exhibición hace como en 2018, cuando ni siquiera, no, 2019, ni siquiera me concebía como artista. Yo le escribí porque iba a estar en Japón y le dije, puedo hacer un taller, puedo mostrar fotos de este proyecto que había mostrado en el Rosso Terráqueo en Nueva York. Y me dijo, no, pero hagamos una exhibición y que tiene que estar un mes. Y yo nunca había hecho nada así, yo no entendía por qué él quería hacer eso. Yo le decía, pues yo no soy artista. Él decía, no, no entiendo qué estás diciendo. Y él lo veía como más fluido, ¿no? Como que hiciste un proyecto que tiene pies y cabeza, o sea, no viene al caso, ¿no? Definir nada. Y yo al final le dije, bueno, está bien, vamos a hacerlo para probar. Y el sitio se llama Yamamoto Seika. Es muy interesante la manera que trabajan porque lo llevan artistas y ellos cobran como $5 entrada para el espacio y bueno, es por donación, pero todo el mundo lo hace y tienen una comunidad como súper involucrada que va para todas sus cosas. También ellos vieron que yo había mostrado este proyecto Rosa Terráqueo como un performance con ocho personas en Nueva York que querían replicarlo. Me dijo, ¿por qué no lo haces tú? Yo le dije, bueno, yo no lo puedo hacer como lo hicieron ellas, pero puedo, porque él me decía, no hagamos un taller por el tema del idioma, ¿cómo puedes comunicar esto sin palabras, no? Y yo decía, bueno, no, o sea, para mí era como que no, nunca en mi vida hubiese hecho eso en Nueva York. Me di permiso hacerlo como en Japón porque dijo que esto es otro contexto, ellos a mí no me van a evaluar con la misma durez que se evaluarían a ellos. Al final fue como muy sutil y de hecho la foto que estoy como les mostré antes, hirviendo el agua, fue en ese espacio, era simplemente como mostrándoles era como yo trabajando como si nadie estuviera allí, básicamente, ¿no? Pero bueno, él, no sé, algo que me dijo y siempre me sirvió es, me dijo como que tú tienes como una buena intuición para las cosas. Yo me estaba cuestionando mucho a veces cómo ponerlas en el espacio. Y me dijo, tienes que como reconocer que hay como una capacidad de improvisar, pero la tienes que como controlar, ¿no? Entonces, bueno, este es el libro. Luego está un National Geographic que habla justamente como de invasión de sargazo, pero ya que es un lenguaje que se ha usado para el sargazo desde como el 2010, pero en esta revista en particular es como de los 70 y también se utiliza. Entonces, bueno, en fin, esto es como algo que me gusta hacer a veces en exhibiciones, en la reentrada también lo hice, pero de una manera como más caótica a propósito, acá era un poco más ordenado, ¿no? Luego están estas dos piecitas que son como hermanas, Verter de una y Verter por partes, que ambas tienen la misma combinación de gel que tienen los hilos de tejiendo el guayao. Y quería un poco jugar con la idea de cómo pasa cuando haces algo como de una sola vez, ¿no? Versus varios hilitos y luego los tejes, ¿no? Que bueno, en la reentrada yo primero había querido hacer como una casita, un poco como se hace estas estructuras de que echas el cemento, ¿no? En la caja, al final no lo iba a poder hacer, entonces hice los ladrillos uno por uno y me gustó mucho la idea de que, bueno, varias cositas juntas pueden hacer el trabajo,
buscara un poco como contraponer esta misma idea también, ¿no? Y era también como, yo trabajo mucho en grande y quería, ¿cómo haría yo algo pequeño? Que para mí sería como el reto, más que hacer algo grande, ¿no? Em, y bueno, finalmente hay tres videos. em, que son todos narrados por hijos de amigos, de primos, de personas cercanas a mí. Y son niños cercanos a mí de distintas maneras y todos también viven en distintos lugares. Entonces, bueno, hay un video que se llama Arqueología con Alejandro y Felipe. Son los hijos de mi amigo, de mi mejor amigo como desde los 12 años. Él vive en Grecia porque conoció a su esposa griega en Alemania y se fueron allá, tienen dos niños. Y los niños, bueno, hablan español y hablan griego también. Y bueno, de hecho para la reentrada yo quería que ellos narraran, todos estos niños que narran acá, yo quería que narraran en la reentrada, pero eran muy chiquitos. No podían entonces leer o acordarse, entonces terminó siendo como esta voz como toda rara generada por la computadora. Y bueno, acá sí pude que ellos lo dijeran con su voz. Entonces, nada, me parecía como interesante que lo dijeran este video en concreto, como cuando pensamos en sitios arqueológicos, pensamos mucho como en Grecia, y me parecía curioso como mostrar esta oportunidad para que estos niños aprendieran de un sitio arqueológico en Venezuela, ¿no? Como que su papá les habla en español y les habla mucho de Venezuela, pero obviamente hay cosas que no les va a contar como esto, entonces era como para que ellos tuvieran la experiencia. Em, Nada, en el video se recorre como este sitio arqueológico Taima Taima, que es un sitio en el que se consiguieron restos que indicaban presencia humana en el continente americano antes de los restos humanos de Norteamérica. Entonces, como que ponían un poco en duda si los humanos realmente entraron por el estrecho de Bering en Siberia. Y bueno, a partir de ese momento ya han habido muchos encuentros en otros lugares, o sea, esto es como en desarrollo todavía, ¿no? Algo que me encanta acá en este video es que cuando el niño dice Siberia, dice Serbia. Porque claro, para este niño en Grecia, como que Serbia es algo que él ha escuchado y que ha visto quizás, ¿no? Siberia no. Entonces, ese momento me gusta mucho, ¿no? Y también, bueno, habla acá un poco sobre otras cositas y me gusta porque lo dice en su acentico y de hecho, bueno, lo tengo tanto en español como en griego, que es también como incluso más divertido como escuchar y es también como que, bueno, cómo se van a contar las historias sobre Venezuela en el futuro. Y se van a contar así, como en este español un poco quebrado, en otros idiomas, pronunciando las cosas raras, que es como un proceso normal, ¿no? Estas como comunidades que migran. Luego está este otro video, que es La invención del time, by Miguel y Aarón. Y nada, en este video yo tengo dos, bueno, legalmente son mis primos. Yo soy su tía o su prima, dependiendo de lo que ellos decidan en el día. Si quieren que juegue con ellos, soy prima. Si quieren que les dé un regalo, soy su tía. Eh, y bueno, son dos hermanos como muy carismáticos. Ellos juegan en una pequeña liga de béisbol, o sea, entrenan todos los días. eh, Están en Cabimas, en el estado Zulia, en Venezuela, que la gente es como muy extrovertida. Ellos cantan, tocan instrumentos, o sea, son unos niños como muy como extrovertidos, son como unos adultos pequeños. Entonces, yo los llamé, en verdad con el que más hablé es con el mayor. En verdad, en los tres videos le doy el nombre al par de los hermanos porque el más chiquito estuvo involucrado en alguna manera, pero la narración la hace el hermano mayor de cada par, ¿no? Entonces, bueno, acá Miguel, yo quería llegar un poco a esta apropiación del time out al time, ¿no? En el béisbol. Entonces empecé más bien preguntándole que me contara la historia del béisbol, básicamente. Y bueno, él me da como su interpretación de lo que le han dicho y eh, yo tenía como otro entendimiento, o sea, yo pensaba que no sé por qué alguna vez había escuchado que era un deporte que habían creado los indígenas de Norteamérica y bueno, al final lo que él me dice es como que se creó como en Europa y luego fue para Estados Unidos, no sé qué y tal, y más o menos tiene razón, más o menos los años. Me da risa porque a veces veo estos memes de los Gen Z que dicen en los años 1900 y yo decía, no puede ser que digan eso, y bueno, si él me dice los años 1900 y se refería a 1990, yo qué sé. Pero bueno, claro, él que nació en el 2011, esto es como 1500, o sea, cualquier cosa, ¿no? Entonces, nada, él acá me echa un poco la historia del béisbol, cómo llegó a Venezuela. Hay un momento muy lindo que lo comenté también contigo, Ana, que te gustó, que él dice, la naturaleza toma lo que es suyo, ¿no?
también luego entonces empezamos con esta idea, yo le pregunto, bueno, le pregunto si él dice time, ¿no? En los juegos de niños. Y ahí me di cuenta que, bueno, él en verdad no hace estos juegos de niños normales. Y de hecho, entonces él me dice, time, time, se dice así, time. Y claro, yo soy la prima tía que vive en Estados Unidos. Si le estoy diciendo es porque quizás él no lo pronuncia bien, ¿no? Y él entonces entró en esta como mini crisis de que él pensó que lo dijo mal. Y yo le dije, no, no, lo estás diciendo bien, claro, es el time, el time. Entonces luego me está explicando y tal. Y me empezó entonces también como a decir como otras palabras, también pasa ahí algo, el umpire, que yo ni siquiera sabía lo que era el umpire. Todos mis amigos venezolanos dicen, no, tú no sabías nada, y no, no sabías nada. Em, y él también de nuevo ahí pensó, él me dice el umpire, y yo le digo que el compay, yo no entendía lo que él me estaba diciendo. Y después entonces él pensó que yo me estaba burlando de que no pronunciaba bien, ¿no? Entonces, bueno, ahí quedamos en eso. Le mandé, para este video, uso un registro de un video de archivo abierto que tiene una universidad, es parte de la colección de una universidad en Estados Unidos, de Michigan, ahora mismo no me acuerdo. Y es un video de los 60 del juego, es un juego de los Leones de Caracas, que es el grupo de Caracas contra otro equipo, yo no me acuerdo, y bueno, se lo mandé después y él, no sé, le parecía como súper... A mí no me parece que el video se ve tan antiguo, pero para él obviamente sí, ¿no? Fue como bien interesante. Entonces, ese en verdad él sí fue como toda su narración, los otros son como yo les dije que tenían que decir. Y bueno, finalmente este es el último video que es Pausar o no pausar con Miranda y Sebastián. Ellos son los hijos de una de mis primas, ellos viven en Panamá. Y en este caso a mí me interesaban incluirlos a ellos porque son niños que están viviendo en Latinoamérica, ¿no? Pero no en Venezuela. Y también están en Latinoamérica, pero en Panamá, que es un país como muy agringado. De hecho, entonces como pronuncian súper exagerado, como Tutaima or not Tutaima. Em, Shakespeare, o sea, pronuncian todo como súper bien. eh, y son como muy chistosos. De hecho, bueno, en un momento la niña está narrando y dice, Tutaima no Tutaima, que es como este dilema de Shakespeare, el príncipe de Dinamarca. Y la primera vez que me lo mandó dijo Dinamarca. Y yo quería usar esa versión y ella no me dejó. Me dijo, no, por favor, van a pensar que es que yo no sé. Y yo me leí Romeo y Julieta, yo no soy ignorante y tal. Y tiene como 8 años. Pero no sé, no quería, lo cual, bueno, lo respeto, ¿no? Este video es más como mostrando un poco el proceso y estas como preguntas que se crean en este momento de que hay esta diáspora, ¿no? Y que son preguntas que se puede hacer la gente dentro y fuera de Venezuela, y bueno, me voy, no me voy, me quedo, no me quedo, vuelvo, no, recuerdo, no, que es más fácil, ¿no? Pero a veces que hay gente que yo tengo amigos que no se acuerdan de nada. Eh, ha- Hablaba también con alguien hace poco de una amiga aquí que se le olvidó el español. Y es bueno, son como mecanismos de supervivencia, ¿no? De que, bueno, decides que te olvidas porque es más fácil. Em, y ahí también ocurre algo que, bueno, la niña me pregunta, ¿qué es Taima? Porque ella tampoco sabía. Entonces ella, luego misma ella lo explica porque yo le cuento, ¿no? Em, bueno, acá están de nuevo como estas imágenes del sitio. Y bueno, ya esa es como básicamente el resumen de toda la exhibición y el contexto. Voy a quitar ahorita el share. Ujú. No, bueno, pues muchas gracias María Elena por la invitación, por esa presentación y el resto del equipo también por invitarme. Vamos a ver si logro que esta segunda parte sea tan interesante como la primera parte, pero no sé. Em, y bueno, creo que muchas de las preguntas que yo te tenía medio las respondiste con tu presentación porque pues fue muy compleja, pues muy completa, sobre todo porque nos diste como un contexto de tu práctica, pero una de las cosas que quería como más explícitamente pues conversar y también tal vez empezar con esto, porque creo que tú misma empezaste con este tema, tu presentación es este tema de la añoranza y particularmente la relación entre esa añoranza, que creo que es algo que a ambas nos interesa mucho, tanto como personas como que trabajan en el campo creativo, pero obviamente también como inmigrantes. La relación entre la añoranza y el material orgánico y por qué para ti el material orgánico ha sido tan, pues tan clave y como tan útil de una manera de explorar un poco esta añoranza de territorio. Y no sé, obviamente, y esto tú lo mencionaste, una explicación o una razón
importante pues, que me imagino que la hablaremos es porque obviamente el material orgánico pues viene del territorio directamente, tiene como una conexión extremadamente directa. Pero otra cosa que me parece muy interesante y creo que está muy presente en tu trabajo es que el material orgánico pues cambia y se muere, ¿no? Eventualmente deja de existir y yo creo que eso es algo que las personas que vivimos afuera tenemos siempre como muy presentes, como qué pasa cuando el lugar de donde yo soy cambie y yo ya no lo reconozca o las personas que viven allá dejen de estar. Entonces, no sé, creo que me parece bonito de pronto empezar con ese tema, cómo ha sido también tu relación personal con el aguacate, con estos materiales y cómo y por qué ha sido como tan clave en este proceso como de añoranza que has tenido por tantos años. Creo que sí, porque el material viene del territorio, pero también creo que hay un tema, sobre todo al principio, de como protección, ¿no? Porque yo por varios años ni siquiera decía nada. Y por ejemplo, ese señor Cornelio, que me da las semillas, él sabía por qué yo hacía eso, ¿entiendes? Y yo nunca le dije nada, pero él como que claro que te voy a ayudar porque estamos como, extrañamos, yo extraño México y tú Venezuela, y sí, el aguacate, ok, tiene sentido. Pero para la gente que no es de Latinoamérica, que no sabe que el aguacate es allá, sí hay que explicarles. Y yo muchas veces no les explicaba y ya, o sea, porque no es problema de ellos. Entonces, para mí era, no sé, porque era como un tema como tan trágico que es que ni siquiera quería que nadie supiera. O sea, de hecho, este primer proyecto, el aguacate, el que era como este tipo teñido de rosado, había como un juego que si yo quería o no que la gente supiera. Em, porque es también, o sea, el decir, ah, estoy triste. Y también creo que acá se mezcla una cosa de, bueno, si la gente te va a tomar en serio o no, como que, no sé, era un poco como que, bueno, hago este proyecto de este material y lo estoy explorando y desde un nivel científico es interesante, y eso a mí me permitió entrar en verdad como que mi trabajo entrara a muchos espacios bueno, de materiales, exploración, no sé qué, que bueno, después hubo un momento que yo quise rechazarlo, porque era, bueno, pero yo no estoy hablando de eso, ¿no? Pero bueno, ya está, o sea, de alguna manera te permite entrar en como unos espacios de que estás trabajando con los materiales, de que eres como inteligente, entre comillas, y bueno, en secreto ya hasta no sale hasta que ya, bueno, cuando le reentraba así lo quise decir, ¿no? Pero era como una manera de yo explorar mi cosa sin tener que ser súper explícita al respecto. Em, y también esta idea de que el material cambia, que el material está vivo. A mí me gusta mucho que el material me sorprende. Yo no sé cómo van a ser las cosas al final, porque además siempre va a reaccionar diferente. O sea, cuando yo en el último año he estado trabajando desde mi apartamento, que son condiciones diferentes que mi estudio que tú conociste, Ana, que no sé, como que el aire no funcionaba bien, tenía un hueco en la ventana, había muchas cucarachas, ¿te acuerdas? Una vez en la noche, como que, y era por el edificio, no era por mí, para la gente por si acaso, era un edificio gigante, gigante, era todo un bloque, y bueno, en la noche, en el verano, era horrible. em, entonces era como un sitio ahí como que estabas como al aire libre en Nueva York y había mucha humedad. Y en el momento que me mudé, que empecé a trabajar en mi apartamento, que es más seco, tuve que cambiar las recetas porque se me quebraban, se secaban muy rápido. Y bueno, que es justamente también uno mismo cuando se cambia de territorio, el pelo te cambia, la piel te cambia, o sea, eres totalmente distinto. Entonces es una manera que el material también replica este cambio y te fuerza a aceptar que sí, las cosas están cambiando. De nuevo, no sé exactamente cómo van a terminar, lo cual es muy estresante, pero también al final es satisfactorio porque yo también misma me sorprendo, ¿no? De que, bueno, no sé exactamente qué va a ser y algo que no hablé acá, pero, o sea, está todo este trabajo sobre el territorio de Latinoamérica y Venezuela, pero también he hecho varios trabajos como en Italia y explorando un material de ellos, que ahí soy como una especie de medio y me gusta entonces esa herramienta de que también como que todo el mundo tiene algo que decir de, no sé, un aguacate, una papa, algo así. ¿Entiendes? O sea, como mis abuelas van a querer tener una opinión. ¿Entiendes? Si yo les dijera no, que eh, la diáspora, los materiales, quizás no van a querer decírmelo, ¿no? Porque para qué van a hablar de algo triste. Pero en este caso, los materiales sí van a querer hablar. Sí, total, me gustó eso que dices. Y bueno, de esto iba a hablar como después, te iba a preguntar más adelante en la conversación, pero me parece interesante por lo que acabas de decir. Y es un poco esta idea como de el objeto, obvio, el objeto y el no objeto, y pensando un poco como, sí, tú produces generalmente objetos, obviamente, pues en las exposiciones lo que se muestra son objetos, pero hay como uno como tú acabas de decir, muy poco control sobre cómo el objeto se va a ver por el tema de los materiales.
Y también me parece que eso es clave pues para tu obra, ¿cierto? Esta idea de que de pronto, y esto lo hemos hablado mucho, como el proceso, hay veces es más importante que el objeto final, pero igual el objeto final no terminado, pues habla un montón de lo que tú estás tratando de decir. Pero otra cosa al mismo tiempo, y es que pues los objetos funcionales, que tú hablaste un poquito de cuando estabas produciendo ropa, etcétera, pues son extremadamente asequibles, como que es muy fácil para la gente, como dices tú, sentirse identificado con ropa, con objetos que uno ve todos los días y también con materiales que uno tiene todos los días. Y pues empezando, no hay nada más como que uno se pueda relacionar directamente pues que con la comida, que es como una de las cosas más íntimas. Entonces, no sé, de pronto me parecería bonito hablar de eso, como cómo ves tus exposiciones en relación al proceso y en relación como al resultado final. Después podemos hablar un poquito más de, pues sí, como de esta idea de que, las exposiciones y estas obras que tú tienes son más como proyectos abiertos que siempre están cambiando. Yo también tengo como muchas ideas alrededor, pero no sé, de pronto como que empezar con tu relación con el objeto. Em, sí, creo que no, creo que he empezado como a domesticar más el trabajo en relación a tener como objetos concretos luego de la reentrada, que no mostré fotos acá de cómo exhibí eso la primera vez en la Bienal de Diseño de Londres, que bueno, fue una exhibición que Ana estudió, conoció bastante bien. Em, yo ahí todavía estaba pensando como el proyecto y no fue sino ya una vez que estaba allá y bueno, fue como interesante de muchas maneras porque hasta ese momento creo que, o sea, yo había exhibido mi trabajo en sitios, pero sitios como que tenía mucho sentido, pero no algo así que la gente iba a llegar sin saber, sin tener idea de quién era yo. Y ese proyecto yo pude mostrar el proceso por internet como por un año y la gente podía leer y tal, y luego allí llegaban muy rápido y me acuerdo como unas entrevistas que me hicieron porque era una exhibición muy grande, ¿no? Había mucha prensa y que me estaban preguntando sobre como social media. Y ellos como que querían que yo les diera como una respuesta crítica de que el social media hacía que todo se hiciera como más estúpido. Y no pusieron mi respuesta porque no estaba en lo que ellos querían comunicar, ¿no? Que era eso, ¿no? Pero yo les dije, no, más bien es lo contrario porque, o sea, yo compartí que es una bibliografía que recomendé y hay gente que empezó a leer estos libros y me han dicho porque se lo pueden tomar con tiempo, ¿no? Estás viendo acá, vas poco a poco todo el proceso y yo era entonces como muy procesual porque estaba acostumbrada a que la gente respondiera con mi trabajo así bien y una vez que estaba allí, me acuerdo que el primer día... yo me puse muy triste porque estaba gente tomando fotos y no, o sea, claro, había unos objetos muy grandes, le tomaban muchas fotos y nadie tomaba, como que los fotógrafos oficiales, ¿no? No, tomaron que sí, una foto y se fueron y que esta vaina es horrible. Y, y yo dije, wow, no, lo hice súper mal. Y después entendí como que, bueno, no, es para otro tipo de gente. Hay gente que le gusta el proceso y gente que no. O sea, para mí es igual de importante y de hecho eso es un problema porque a veces hiervo el agua y no quiero usar toda para el gel porque quiero guardar un poquito para algo. O no quiero usar todas las aguas, no quiero usar todo el gel, quiero como guardar una parte, ¿no? Y entonces termino siendo como hoarder hasta que un día digo, no, ok, tengo que botar estas cosas o ya está a decidir. Pero para mí es como la misma importancia, pero sí he entendido que, bueno, tienes que, aunque sea, es como una síntesis, ¿no? Ok, esto es y acá está todo condensado en el caso de la reentrada, por ejemplo, siento que era muy de proceso y me acuerdo que tú me estabas hablando, bueno, si hubiese una adquisición de ese proyecto y yo decía, pero eso no se puede adquirir. Pues el proyecto no era, bueno, podemos hacer, porque, y no era como por ser artista sufrida, era porque no sabía que eso era una opción. Ahora esto, bueno, sí, tienen un principio y un final las cosas, a pesar de que cambian y hay cositas por allí, ¿no? Pero sí, para mí es todo como no hay como esta jerarquía. Estoy tratando de no sé, de resolver una jerarquía que para mí tenga sentido. Bueno, son estas cosas, ¿no? Y respecto a lo de la ropa, sí tiene los objetos, ¿no? O sea, la gente puede responder, pero la gente puede responder también como que no me identifico. Entonces, por ejemplo, si al señor Cornelio yo le mostraba los vestidos que yo estaba haciendo, le parecían muy bonitos, pero le parecía que eso no era para él. En cambio, ya una vez que le mostré el ladrillo, ahí sí fue súper emocionado mostrárselo a los amigos. Y cuando empecé a hacer instalaciones más abstractas. Entonces, ahí también esto, ¿no? De que, bueno,
A la esposa sí, le gustaba más el vestido. Pero como que creo que es menos universal de alguna manera. Pero creo que es más íntimo. Sí, no, y te entiendo perfecto. Es algo que yo pienso mucho, pues trabajando en el museo en el que trabajo, que es un museo muy grande y es un museo como muy basado en el objeto y en cómo mantener el objeto igual por el por muchísimos años. Y tu obra, pues que adquirimos hace poco para la colección, es un poquito todo lo contrario. No solamente pues son materiales que, como ya dijimos, cambian, pero también son proyectos que lo que son como ventanas, que a mí me parece pues muy bonito. Yo me acuerdo que hace un par de años trabajaba en una exposición que justo estoy viendo así acá en el público, que tenía el trabajo de ella, hola, así. Y era una exposición que pues que tenía mucho que ver con los procesos colaborativos en la artesanía y como pensando en la artesanía como algo que es inherentemente colaborativo, incluido con el territorio, ¿cierto? Entonces pensábamos mucho en cómo estos objetos que estamos mostrando, pues era una galería en Bogotá, no en ninguna parte que tuviera como esa relación con el territorio, y nosotros decíamos mucho cómo pueden actuar estos objetos como en ese momento nosotros los llamábamos portales. Y yo ahora creo que pues eso es como un poco pretencioso. Pero yo lo pienso mucho sobre todo con tu trabajo y hablando pues en algún proyecto como La Reentrada, que verdaderamente pues lo que es una ventana de retorno. Y eso pues involucra obviamente crear un mundo pues un mundo especulativo grande, y en ese sentido es muy importante, creo yo, pues mostrar el proceso. Y al mismo tiempo, y esto es algo pues también que quería preguntar, es cómo mostrar el cambio, es decir, que estos objetos no van a terminar siendo iguales de como el primero los creaste. Y es algo que tú piensas como cuando haces, digamos, una exposición como tu Time o no tu Time en como que los objetos se verán completamente diferente al final pues, de la exposición. Es algo que pues yo estoy asumiendo que es algo que quieres, pero nunca lo hemos hablado así como tan directamente. Sí, sí, pero sí me pasa que a veces me pongo nerviosa y creo que también es porque hay como un impostor syndrome porque yo no estudié arte ni nada y terminé siendo como artista ahí por em, como una serie de, o sea, una vez dije accidental y alguien como que, por suerte. Yo dije, bueno, no, yo no sé si es suerte, porque estaba, o sea, sí, siempre hay suerte, pero estaba haciendo cosas que tenían sentido y fue como que gente vio una potencialidad, como esta gente en Japón, por ejemplo, que yo les dije, voy a hacer un taller para enseñar a la gente a teñir y me dijeron, no, hagamos una exhibición porque ya tú hiciste un performance, una cosa, ¿no? Y ok, entonces ahí poco a poco, bueno, entonces, creo que para mí sí quiero que cambie, pero sí a veces me dan como unos cortocircuitos de que digo, no estoy segura si me siento cómoda en... y dependo mucho de la respuesta de la otra persona. Por ejemplo, para esta pieza Tejiendo el Guayabo en Caracas, cuando yo la hice era invierno en Nueva York y esas piezas hechas con esa alga sudan cuando hay calor. Hacía muchísimo frío, no estaban sudando. Cuando las mandé para allá, era una sudadera loca, se hizo una mancha en el piso y yo entré como en crisis, pero no como por mí, sino por el equipo de Abra y la galería. Y ellos estaban tranquilos, ¿no? Fue como que, y yo les dije, bueno, se puede limpiar, yo no sé. A mí me da miedo ahora que les dejara una marca para siempre. Y al final decidimos, bueno, vamos a dejar que la marca quede a ver cómo crezca, ¿no? También me pasó eso en una exhibición en el Museo del Bronx acá, que hizo una pieza muy grande con también la misma alga, pero mezclada con petróleo, eso puesto en seda, y era una pieza gigante, o sea, es como 5 metros de largo, como por 3 metros de ancho, no, no sé, como 6 por 2 a lo mejor, es muy grande y cuando yo la hice en Zulia había mucho calor, estaba tiesa, pero cuando llegó para allá con el aire acondicionado y en el opening, con la respiración de la gente, eso fue una sudadera loca y yo estaba súper nerviosa porque yo decía, a mí me gusta, pero yo no sé, la curadora se va a molestar y la conservadora estaba muy estresada, pero la curadora estaba súper feliz. Y yo, ok, estamos bien. Así Eh, es mi vida, yo feliz y los conservadores. Exacto, estresados, pero me pasó una vez en otra exhibición con una pieza, esta era como de 20 metros, era como una escalera y ahí sí la persona se molestó demasiado. Pero bueno, fue como en un edificio viejo en Nueva York que estaba lloviendo, entró agua, o sea, había un gentío loco. Yo ahí también digo, bueno, entiendo que te molestes, pero acá no fue solamente mi pieza.
y la exhibición era un poco sobre cosas que están vivas, ¿no? Entonces creo que a veces hay gente que cree que le gusta, pero no sé, es como hay un meme que dice todo el mundo quiere ser bailarina, lo que sea, pero luego muestra los pies de la gente que hace ballet y es un desastre. Entonces no todo el mundo está como dispuesto a tener los pies de ballet. Entonces, para mí por eso yo siempre valoro mucho cuando la gente está ok con que esta manera de trabajar que no sabes que va a terminar o que las piezas están, sabes, respirando, sudan, lloran. No, y es que además yo creo que en ciertos casos, pues como yo interpreto tu trabajo, me parece que es el caso acá, es clave, también es importante conceptualmente pues para el objeto. Y eso es parte de como, bueno, y ahí sí yo hablando pues muy personalmente y algunas de pues las preguntas que yo me hago como curadora en un museo tan grande es pues que eventualmente las instituciones se tienen que amoldar pues a objetos que cambian porque pues uno, todo cambia. Yo siento que eso es algo que los museos como que todavía no han podido aceptar. Y dos, pues que eventualmente hay que respetar el arte por lo que es. Y yo siento que muchas veces este tipo de proyectos entran en conflicto con las instituciones y eso puede ser un conflicto muy productivo si se trata de manera respetuosa. Así que pues yo te agradezco porque son conversaciones que hemos tenido pues alrededor de tu proyecto con los Claro, conservadores y con otra gente en el museo. súper nerviosa. Sí, yo acá algo también creo, y no sé si acá esto es como un poco es ridículo, pero yo me lo creo. Yo digo, mira, o sea, yo vengo de un país en el que todo se destruyó. O sea, no todo, pero no sé, yo fui a una universidad Dios mío, o sea, yo me he puesto a llorar viendo fotos de cómo está hoy en día. Y digo, mira, o sea, para mí es más importante mantener la universidad que yo hice estas piezas con todo mi cariño y me acuerdo que empecé a escuchar de nuevo por accidente esta canción de Calle 13 que dice como cabeza, rodillos, muslos y cadera, con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos, le pregunta la mamá. Y era como con todo el cuerpo, o sea, hice esto porque es muy físico, o sea, es muy físico, las jeringas son gigantes, las tengo que empujar contra mí para sacar la cuestión porque no me dan las manos, porque son una, o sea, es una jeringa como este tamaño, empujar ese gel eh, es durísimo, las empujo acá, o sea, terminé como que me dolía todo acá el pecho, cada vez que hago cosas con hilos es traumático. Em, Obviamente quiero que vivan, pero digo, bueno, viniendo de un contexto que ha habido tanta destrucción, no sé si puedo genuinamente darle como esta importancia. Si se la doy es más bien como por respeto no sé, a las personas que me dieron los materiales, las cosas. Ahí creo que sí me estreso y bueno, y de hecho yo como que hice mucho como circular de nuevo, preguntarle a la gente que me mandó las aguas, les mandaba fotos, mira, ¿qué te parece? Hice unas piezas tejiendo con hilos normales, con estos, y era como que, bueno, al final les gustaba más con los hilos estos hechos con el plástico de algas, ¿no? Porque digo, bueno, si la gente se tomó el tiempo de darme estas cosas, sí quiero que también a ellos les se sientan bien, ¿no? Que contribuyeron en algo que valió la pena. Pero me parece muy lindo eso que dices, un poco como de vivir con la destrucción. Y me recuerda a otra pregunta que te tenía, que pues ya habla como más directamente de tu time or no tu time, y es pues el tema del tiempo, que es como tan clave en la exposición. Y yo creo que pues basado en la exposición que me diste hoy, pues que nos acabas de dar y que no sé, pues los materiales que me mandaste, a mí me parece que hay como una tensión muy poética en la exposición alrededor del tiempo, ¿cierto? Hay como esta idea, obviamente, de los materiales orgánicos, que como ya hemos hablado mucho, nos recuerdan del paso del tiempo que pues nos parece a veces inevitable, pero por otra parte, o sea, en muchos lugares de la exposición hay como esta idea de suspensión del tiempo. Y es tanto una suspensión que se anhela, pero hay veces también me pregunto si puede ser como una suspensión real, que esta idea del paso del tiempo, pues no es como tan absoluta como nosotros creemos. Entonces, quería de pronto que me hablaras un poquito más de eso. Para mí es una tensión muy linda, es como muy poética, y obviamente como migrante, pues me habla un montón, como decíamos ahorita, como que esta idea de que uno como migrante se asusta mucho de que las cosas van a cambiar cuando uno vuelva o si uno nunca puede volver, pues aún peor, pero también existe esta idea de que
uno tiene una idea de donde uno es como también suspendida en el tiempo, que me parece muy, muy bello. Entonces, no sé si puedes hablar un poquito más sobre eso. Sí, esto el tiempo me interesa mucho y de hecho por eso en la reentrada cuando estaba explorando hacer electricidad era, o sea, esto es inspirado en estos proyectos de experimentos de papa, una luz y tal, y eh, quería hacerlo más bien con un reloj porque era esta idea de, bueno, cómo mides el tiempo, ¿no? Que es lo que más me interesa y en este caso... Sí, o sea, por ejemplo, la pieza esta del Time Capsule, ¿no? Eso se quedó, o sea, esa Yerilyn, que es el nombre de mi amiga del 2018 que me mandó esa caja desde Madrid, bueno, ya no existe porque ahora Yerilyn vive en Londres y ya es el 2025, pero esa siempre va a existir, o sea, siempre va a existir la Yerilyn de 2018 en Madrid. Em, ahí está su foto, o sea, no sé, como que eso está allí, o sea, como que siempre va a seguir existiendo y las otras piezas van a cambiar, pero bueno, puedes tomar una fotografía de cada día, o sea, al final esta es la fotografía de este momento en concreto. em, y sí, o sea, en efecto, ¿no? Las cosas van cambiando, no sé, yo cuando he ido para Venezuela ahora hay muchas jergas que yo ni siquiera entiendo. Em, siento que sí se pueden suspender algunas relaciones personales, ¿no? Que también hay como otras piezas que he hecho con hilos, que era tejiendo la morriña, que es una palabra gallega para nostalgia de un territorio, que es una palabra que mi abuela, que es gallega, creció como manifestando de alguna manera. Y en este caso, o sea, yo me preguntaba mucho, bueno, si hay una nostalgia de territorio, o sea, la idea es como separar la nostalgia, ¿no? En territorio, en gente. También me pasó por mucho tiempo que, como los años peores así del duelo migratorio, ya estoy más allá, o sea, me duele igual, pero creo que hubo un periodo 2015-2020, el periodo de la reentrada, que eso era horroroso, em, que extrañaba mucho, pensaba, ¿no? A Venezuela, y sí extrañaba, pero hasta que un día como una amiga que es como muy es ingeniera, o sea, yo estudié con ella ingeniería, pero ella es muy más cuadriculada y me dijo, tú no extrañas el territorio, no extrañas el espacio, extrañas el tiempo. Extrañas que éramos jóvenes y yo le dije, claro que no, yo no quiero ir a rumbear, quiero es verte, quiero verlos. Y después dije, no, pero creo que sí también extraño un poquito el tiempo, ¿no? Y eso me ayudó a pensar como que no, bueno, pero es que lo iba a extrañar siempre. No importa que iba a estar allá o acá, siempre iba a extrañar porque siempre obviamente, a pesar de que en Nueva York, en Chicago, vivamos Peter Pan Forever Young, no es, o sea, no es lo mismo, ¿no? No tienes el mismo nivel así de que no importa nada de cuando tienes 19 años. Em, entonces, no sé, en mi caso, más bien, creo que cuando lo dijiste, no sé si estoy como leyendo, proyectando, pero creo que es casi como una tristeza y a mí más bien me hizo como liberar como que, ok, está bien, esto lo voy a extrañar siempre y esto se mueve y yo no puedo hacer nada al respecto. em, y es como una cosa diferente, ¿no? Pero sí, o sea, como que, y acá era un poco las personas, porque, o sea, yo me veo con estas personas que, a ver, yo el año pasado hice un proyecto que tenía que ir a México y me estresaba mucho la idea de ir al DF, porque es como, nunca había ido, el pensar que toda la población de Venezuela en una ciudad me, no sé, yo vivo en Nueva York, tampoco es que vivo como en un pueblo, pero creo que justamente por eso no me llama la atención ir a ciudades tan grandes, ¿no? Y me generaba mucho estrés llegar al DF y dije, bueno, voy a entrar por el Caribe, que tengo esta amiga en Tulum y así busco sargazo, no sé qué. Esta amiga yo no la veía desde los 7 años. Y, y como que empezamos a hablar otra vez por una cuenta de memes venezolana, o sea, nada que ver. Y empezamos a hablar muchísimo, en verdad, como que casi que todos los días. Y me dijo, no, pero vente. Y yo cuando estaba como en el terminal, em, esperando que ella me buscara con su hermana, yo dije, yo estoy loca. ¿Cómo estoy yo acá con una gente que yo no veo desde hace 30 años? Y fue como si nada, o sea, eso fue una cosa increíble que yo lo hablaba con amigos gringos y me decían, es que ustedes están como trauma bonded o yo no sé qué, porque yo decía, esto no tiene sentido, que una persona con la que yo no veo hace 30 años y fue como si nada, o sea, pijamada hablando hasta las 3 de la mañana. Entonces creo que sí los lazos se pueden suspender de alguna manera. Sí, eso yo también creo, eso pues y es una cosa que pues yo creo que tú y yo hemos hablado, yo lo pienso mucho, pues pensando también que el tiempo lineal también es una cosa europea, ¿no? Y cómo se puede como reconectar con el pasado y el pasado también vive ahora y una de las cosas que tal vez tú y yo sí hemos hablado es un poco como esta idea de los conocimientos del cuerpo.
Tú hablas, digamos, en la descripción pues de este evento como de hilar y teñir y todas estas cosas que son, pues son conocimientos que, digamos, tú puedes tener de muchos años que vino de otras personas que te los han podido enseñar y una cosa que me interesa a mí mucho alrededor un poco como de estas prácticas más artesanales es eso, que pues que estos conocimientos del cuerpo, estas prácticas que son muy acuerpadas, como contabas tú de los hilos, pues vienen de ancestros y por lo tanto entonces está, pues se está como que casi que replicando con el cuerpo las maneras en que las personas que vivían en Venezuela o en Colombia, donde sea, pues también actuaron y una relación con los materiales que se tuvo y cómo también esas son maneras de suspender el tiempo o de volverlo un poco más cíclico y que no se vuelva como tan extremadamente lineal y arbitrario. Y yo creo que eso es algo lindo también pues en este proyecto. Sí, algo que cuando yo empecé a aprender de los ciencias naturales, que es un poco como mi Big Bang de eventualmente ser artista de verdad, no sé. Pasé como un momento que estaba como muy triste porque yo decía, ay, pero yo vivo en Nueva York, ¿no? O sea, imagínate si viviera en un campo y puedo tener mis plantas y no sé qué. Y también como una tristeza que no heredé estos conocimientos porque en Venezuela como que cuando yo hablaba de tiendas naturales en 2013 con amigos, no sé, de México, de Perú, sí, sí, hay como una continuidad de estas técnicas, ¿no? En Venezuela todo el mundo era como que tú te volviste loca. O sea, al punto que, por ejemplo, mi abuela es costurera y ella nunca me enseñó a coser con la máquina, la tenía en el apartamento. Y era así, sí, hoy no Sofía, mañana sí, ¿sabes? Otro día, porque era como que no, o sea, tienes que estudiar para ser ingeniera, para hacer algo serio. Y bueno, con los tintes al final yo resolví y dije, bueno, pero más bien como que mi granja es la ciudad, ¿no? Y puedo buscar las piel de cebolla en los supermercados, las semillas de aguacate en los restaurantes, y esos son como mis árboles de alguna manera, ¿no? Que me están dando este material. Y luego también a ver, a mí nadie me enseñó a tejer o a coser, a nada de estas cosas, pero sí luego entender, y esto lo entendí, en verdad a veces te hace falta como un espectador como de fuera. Y como mi expareja que es gringo un día me dijo, es que ustedes tienen como una economía de regalos, o sea, a ti te viene a visitar alguien acá y le lleva una computadora a fulanito menganito que ni siquiera son tan cercanos o se queda contigo y que al fin al principio le decía, pero ¿qué es eso? Y después dices que esto es maravilloso, en verdad, ¿no? Que ustedes en verdad se apoyan y se dan regalos y entender como que, mira, no todo el mundo podría lograr, o sea, esto no sé, unos gringos no van a estar, bueno, es mentira porque en verdad gringos también mandaron esta agua, pero quizás no lo pedirían porque les daría vergüenza. Dirían que abusador soy y tal, pero esta idea de más bien decir, bueno, vamos a crear esto como entre todos, y esto sí fue algo que sí me enseñaron en mi familia. Yo una vez tenía una idea de que quería una pandereta cuando tenía como 8 años, mi mamá me dijo, bueno, vamos a hacerla con tu tío, ¿sabes? En la ciudad de mi mamá y vamos a recopilar las tapitas de los refrescos de botella de vidrio. Y eso fue como un proyecto de todo el verano y yo no siquiera, a mí no me gustaba el refresco de niña, entonces tenía que pedirle a los vecinos y yo era demasiado penosa. Y tenía que ir a pedirle a la gente y fue entonces poco a poco el verano entero recopilando eso y luego lo hicimos entre los tres, ¿no? Y entender como que, mira, estoy haciendo lo mismo que hice con ellos, ¿no? Y como que estas ideas de que vas a trabajar con otras personas, se pueden ayudar, yo como que estos mismos hilos hubo unos que hice en la ciudad de mi mamá con mi tío, que obviamente él es súper alto además, o sea, mide como 1,90. Entonces él me ayudaba con este proceso y el ver como que, bueno, podemos separar el proceso, ¿no? Y es casi, yo no sé, Ana, porque tú creciste yendo un poquito a Venezuela, pero no sé si has probado las hallacas, ¿sabes qué son? Claro, mi abuela es de Cúcuta. Para todo el mundo, el abuelo de Ana, sí, y no era que San Cristóbal, también estaban allá, tú ibas para allá. Pues es que en Cúcuta, o sea, mejor dicho, Cúcuta, para los que no sepan, pero yo me imagino que todos acá saben, es la ciudad fronteriza pues entre Colombia y Venezuela, la ciudad más grande en la frontera y pues en la época en que Venezuela era el país rico, se íbamos, íbamos pues de shopping a San Cristóbal y la verdad es muy bonito. Yo pensaba esto justo hoy antes pues, de hablar contigo y es como pues yo no sé, uno ve muchos memes en Instagram y en TikTok sobre quién se inventó la arepa y estas cosas. Y a mí me da tanta risa porque yo digo como, pero ¿cómo, quién se la va a inventar si somos lo mismo? O sea, esto es, pues somos el mismo lugar.
y viviendo, pues, o viviendo en Cúcuta o teniendo como acceso a Cúcuta, uno verdaderamente ve que esa frontera es inventada y pues por más de que los sistemas quieren pues imponerla, mi abuela, tiene cédula venezolana, ella tiene pensión venezolana, ella, o sea, es como una relación completamente cercana. Em, Ellos les dicen, nosotros en Colombia pues decimos el tamal, pero mi abuela le dice la yaca, o sea, son como 100% hermanos, así que pues es muy bonito. Tú y yo hemos hablado mucho como de fronteras, me acuerdo que tuviste un proyecto muy bonito en el que yo hice una frontera Colombia-Venezuela, Ah, pues sí. porque somos hermanos. No sé por qué estoy hablando de esto, pero sí, conozco la No, yaca. era por lo de la yaca, pero acá hay algo, o sea, lo de la yaca es porque la manera que se hace es entre todos y todo, cada quien tiene como una responsabilidad. Y empiezas muy niño, cortando el pabilo, el hilo para amarrarlas, una persona limpia las hojas, como que cada quien se separa. Y esto es algo que en verdad tengo como suerte o soy también como una abusadora, pero a mí mis amigos me ayudan muchísimo. Digo, mira, necesito este mes que me ayuden a planchar y la gente viene y bueno, yo les doy de comer y estamos hablando y en verdad los consiento, ¿no? Pero entender como que, bueno, eso también, no sé si llamarlo como una artesanía o algo, pero es también como una práctica que es heredada, porque se hizo todo así. O sea, a mí me sorprendió mucho cuando fui a mi primer Thanksgiving gringo que cuando los invitados llegaban ya estaba todo hecho porque yo no crecí con eso, era como que todo el mundo iba ayudando, se van haciendo poco a poco, y es esta idea, bueno, ves, quizás también hay problemas del proceso, ¿no? De como que, bueno, está bien mostrar el proceso, no tiene que estar como perfecto. Total. Bueno, y hablando sobre del tiempo todavía, te quería preguntar, porque tú mencionaste rápido en tu presentación la idea sobre todo del proyecto del Guayabo, como tú lo hiciste como casi que como una excavación arqueológica, que me parece muy bonito pensando también en el tiempo, pero no hablaste tanto de eso, entonces te quería preguntar porque me da mucha curiosidad. Sí, déjame ver si muestro acá. em, bueno, cuando estaba como buscando para tejerlo, siempre tengo que tener como una lógica inventada. El otro día tuvimos otra charla y ella me preguntaba de los quipú ¿sabes? En los Andes. Y yo decía, bueno, sí, obviamente, de la manera que están, ¿sabes? Como que hay como una lógica de los amarres y tal. Y yo decía, bueno, obviamente sí, igual que eso, pero no son los mismos y no voy a pretender, no estoy hablando de eso, ¿no? Em, que ya, va, déjame, voy a mostrar acá, porque, ay, las perdí ahora. Siento que a veces como que me siento como un poco picapiedras. Me puedo poner nerviosa. Ajá, estamos viendo acá. Em, esta es la del guayabo, ¿no? Entonces están acá. ¿Sí la ven entera? Ok. Como que toda esta serie de los hilos, primero están. A ver. No, ajá. Están estas que, en verdad estas que son tejiendo el petróleo fueron las primeras que existieron en mi cerebro. Entonces sí están tejidas, bueno, hay unas que en verdad es una red que se bañó y eso fue porque yo las estaba tejiendo en Cabimas, en la ciudad de mi mamá y mis tíos era como que, pero ¿por qué estás tejiendo eso? Vamos a bañar a uno de los pescadores y ya. Y yo les decía, no, el hacerlo es importante para mí, el hacer el hilo y tejerlo. Y ellos era como que, por favor, pare de sufrir, Marilena. O sea, ya hace como 35 40 grados y yo así en el sol. Y yo les decía, no, 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 hasta que entonces, bueno, me trajeron unas redes y dije, ok, las baño, porque dije, está bien, tengo que también hacer algo que ellos quieran, ¿no? Pero bueno, hice también entonces el tejido y entonces las dos redes son con el nombre de mis dos tíos, porque fueron como la insistencia de ellos de hacer algo más rápido, más eficiente, para que fuera a los partidos de fútbol de los niñitos. Y mis tías y la esposa de uno de mis tíos y mi abuela, entonces ellas sí me estaban ayudando a desenredar los hilos. Entonces fueron tejidas con un tejido plano normal y son las alturas de ellas. Pero incluso acá, esta es mi abuela y es más chiquita, pero tiene esta pieza que entonces la hace más larga, porque no voy a hacer mi abuela, no entiendes, en mi mente es lo más grande, las abuelas, ¿no? Entonces acá están tejidas normal y están las otras de tejiendo la morriña, que son las de tejiendo como la nostalgia territorial, y ellas fueron hechas, ves acá, por ejemplo, esta es tejiendo el mar Caribe, entonces es como horizontal.
hay otro que está tejiendo la montaña y es como vertical. Hay una tejiendo unos médanos, es como un cuadrado. La manera en que los hago sigue esta lógica. Cuando se ponen, cada quien hace lo que sea, ¿no? Se forman de una manera porque es tal cual cuando tú estás en la montaña o en el mar, no lo estás pensando así, estás en ese momento y se entiende distinto, ¿no? Y yo estaba un poco como que, bueno, ¿cuál va a ser la lógica acá? Hago esto o el otro, hago otra cosa nueva. Y hasta que al final pensé como que no, pero justamente tiene que ser como una cosa como más, todavía salvaje, más suelto, porque estoy hablando como de gente, de tiempo, este... a mí hay como una mezcla siempre como un desorden, un orden, ¿no? Entonces me gusta como empezar por el orden y ves como las tejí así, rectangular, para arriba, lo que sea, y luego se hace una locura. Hace lo que quiera, más bien, ¿no? Em, que es también, no sé, yo pienso, la gente tiene hijos y tiene ideas de qué van a hacer los hijos hacen otra cosa. Yo tengo mis ideas de qué quiero yo que hagan, ellas van a hacer otras cosas. Y acá fue como que, bueno, me gustó la idea, entonces, ok, puedo empezar por estos paneles que son cuadrados, hay un orden, tal cual en los sitios arqueológicos ellos hacen una cuadrícula, las van organizando. Entonces yo empecé acá haciendo mi cuadrícula y, ves, yo misma también a veces quiero ser más estricta porque yo quería que fueran todos al mismo largo, obviamente no se puede, pero entonces me gustó y ahí voy en esta negociación, ¿no? También por eso creo que está bien que ellos hagan lo que quieran, porque creo que si no lo que yo haría sería aburridísimo. Sería como un cuadrado. Entonces, empecé ahí como que, bueno, se van amarrando, hay como una lógica, eran como 3 pulgadas por 3 pulgadas, luego lo fui cambiando. Este, pero sabes que ya se me olvidó, había olvidado, pero es que incluso esto, yo cuando primero pensé esta pieza, quería poner cada una en el techo del espacio. Pero como yo no puedo ir, no, me parecía una maldad. ¿Cómo voy a hacer el equipo que vayan a poner una por una de ahí arriba? Van a hacer ellos la obra, no yo. Entonces pensé, bueno, yo tenía como estos racks, ¿no? De los panaderos que ponen los panes. Entonces, esto es lo que pones encima de la bandeja para que no se ahumen. Entonces yo tenía esto desde toda mi vida, que guardo semillas de aguacate y las pongo en estos racks de panaderos. Entonces empecé a probar con ellas y dije, mira, en verdad funciona. Entonces fue una mezcla acá, como que ya yo tenía esto, me compré unos nuevos porque quería los míos igual para seguir trabajando, ¿no? Pero pensé, bueno, fue una solución que hay como un orden, pero el orden luego se desordena a sí mismo, ¿no? Y bueno, de hecho acá está cuando los estoy teniendo abajo, ya luego entonces amarrándolos, haciendo como los clavitos para colgar esta cosa del techo y bueno, luego voy y las volteo y me cae encima, lo cual también para mí fue como una experiencia súper interesante incluso hacerlos y ponerlos porque era como unos manglares. Y me sentí como la primera vez que fui manglar, que era como que, wow, esto es increíble, y fue como que me hice mi manglar en mi espacio, ¿no? Que, Y te toca volverlos a mojar para poder amarrarlos como, ¿cierto? O sea, para que estén hechos, cuando los amarras están secos o están húmedos. están húmedos, o sea, y Húmedos. de hecho cuando los empiezo a hacer, son periodos intensos porque si se empiezan a secar es más difícil. Claro. Eh, entonces sí, por eso están como más gorditos, ellos se van, como la gente, pues como las uvas, eh, se van deshidratando, entonces se van haciendo más flacos, se encogen y se adelgazan. Son bien gorditos al principio, es casi como un cuarto de pulgada, que perdón para todo el mundo que es normal, yo lamentablemente como Ya, medio centímetro, imagínate. y al final ya terminan siendo como 1 milímetro, 2 milímetros, se encogen. Muy bello, o sea, es como un material muy vivo. Diría yo de pronto de los más vivos, no sé la diferencia entre trabajar con esto y trabajar con petróleo, como ha sido para ti, pero me parece que este es particularmente, pues, cambiante. No, bueno, es el más sufrido de todos. Pero también hice unas mezclas de esto con petróleo y eso sí fue, wow, qué sufrimiento, porque el petróleo no quería hacerse en hilos. Y, y bueno, al final logré que sí quisiera, pero incluso el petróleo es hasta más estable. Esto es como muy cambiante, pero es tal cual como las algas. Que si tú agarras una alga en el mar y luego te la llevas, se pone dura y la vuelves a poner y se pone tal y se pone, ¿sabes? Más manejable. Mm. Eh,
es como el material más vivo y le pueden salir hongos. A mí me gusta mucho porque es un buen vehículo para estos materiales, ¿no? Y estos actos de ir creando como que, bueno, este es el tejido para este, para esto, para esta. O sea, es el que más me ha permitido crear como un lenguaje, yo creo. Em, pero sí, es como, No, además muy bonito, pues volviendo a esta idea del tiempo como es un material que vuelve, es decir, como que es blandito, se endurece, y lo vuelves a mojar, vuelve a otro estado, es como, me parece como también muy poético. Y bueno, no sé cuánto tiempo más tengamos, María Elena y Eloisa me dirán, o si yo creo, o si ya tenemos que terminar. No, bueno, si tienen más preguntas, podemos seguir con esta conversación un ratito más. Y también si las personas que están conectadas en la llamada tienen algunas preguntas o tienen algún comentario, pueden ir dejándolos en el chat o incluso abriendo el micrófono y aquí las respondemos. Pero sí, tenemos un rato más, podemos estar hasta las 4 si quieren. Sí, da. Bueno, no, pues yo creo que te hago una pregunta más y de pronto sí, pues si la gente en el Zoom tiene más preguntas. Tú hablaste, que me pareció muy bonito y esto es algo que creo que tú y yo nunca hemos hablado, pues del concepto de familia y pues lo importante que es, pues particularmente en este proyecto, pues esa presencia de tus primos, pero además la presencia de tus primos en diferentes países. Y también como que, pues, lo importante que es un poco como una idea de familia expandida, que tú estabas hablando de cómo el concepto de familia nuclear, que pues es tan opresivo, fue también impuesto en Venezuela, pues por particularmente los gringos, que yo siento que es un contexto muy particular, o sea, en Colombia ahora ha sido impuesto pues por otros factores. Entonces, no sé, pues, me gustaría que hablaras un poquito más de eso, porque me parece muy interesante. O sea, uno, creo que es algo que llevas pensando mucho tiempo. Creo que me hablabas de cómo querías que tus primos estuvieran en la reentrada, pero eran muy chiquitos. Y conceptualmente, pues, cómo es importante este concepto de familia también para ti en tu trabajo. sí, bueno, de hecho estoy buscándolo a ver si lo consigo, porque en el video de Welcome to la reentrada, cuando empieza como un delirio que empieza a decir como todas las cosas que, como que petróleo en Venezuela no es solamente el, el combustible para los carros, sino también esto y lo otro, no sé qué y tal. Y déjame ya, ajá, share, ya lo tengo. Big Time Player. Nada más ven el video. Sí, Sí, Em, a ver, no, está como por acá, porque dice, ajá, It's the black gold, tengo que quitar the porque, devil's excrement, the main ingredient of no, ajá, es el agente de petróleo, es acá, que dice como que, habla de como que el béisbol, baseball, Usonian y Sonian, que es una feminism, palabra como para decir nuclear family, estadounidense, y era también brutale porque como que llevaron como unos trataron de imponer como, no imponer, o sea, pero como que hacer más mainstream como un feminismo gringo que un feminismo mexicano, por ejemplo, que ya habían movimientos en la zona, pero ellos querían, estos gringos de las empresas querían que pensaran que era como un invento de los Estados Unidos y fomentaban mucho como que las mujeres trabajaran y de hecho, bueno, mi papá trabajó, se retiró hace poco, pero trabajó muchísimos como más de 30 años en industria del petróleo y trabajó en Venezuela, en Japón, en Italia, en Canadá, en Francia, no sé qué, y él me decía que en Venezuela siempre tuvo mujeres jefas y era súper normal y que a él le impresionó mucho eso cuando empezó a trabajar fuera, que eran puros hombres, o sea, y él decía, pero no... Entonces, bueno, había muchas mujeres y también esta idea como de la familia nuclear, ¿no? Y hay como un libro que es como bibliografía de la reentrada y también, no, acá no, creo que no, porque no tenía tanto sentido, pero hay como un investigador venezolano que como que explica muy bien este tema, de cómo esta idea de la familia nuclear fue como impuesta, y cuando digo que ha impuesto esto tampoco era como una maldad, o sea, no es y que, muerto a los gringos, no, es como que les parecía que esta es la manera correcta de hacer las cosas o de hacer un deporte, la familia tiene un principio y un final, y de hecho yo con mis propias como personas gringas de mi vida, es como el concepto, ellos no lo llaman así, lo llaman el little family,
y hay una jerarquía, ¿no? De que vas a ver primero a tu little family y luego a todo el mundo, y para mí eso no es así, se mezclan. Em, yo no, hay muchas personas que yo pensaba que eran mis primos y yo no entendí sino de grande que no eran, legalmente, ¿no? Y de nuevo acá, ok, el video de los griegos, de la arqueología con Alejandro y Felipe, el papá de ellos no es mi primo, pero es mi amigo desde los 12 años de toda la vida. Y él viviendo, primero cuando vivía en Alemania y luego en Grecia, si yo me acercaba por trabajo para Italia, él hacía el esfuerzo de venir, ¿entiendes? Como para vernos y conociera a su familia, para que viera a los niños. Estos son cosas que a mí a veces me da fastidio ir hasta Queens a ver a gente. Y esta gente cruzando de Alemania, a Grecia, Italia, para, o sea, ¿entiendes? Entonces yo ahí yo no puedo poner a esa persona en una categoría por debajo de mis primos. De mis primos yo los quiero y sean de sangre, están ahí parecidos, ¿sabes? No me parece... Entonces es esta idea de que, bueno, no tiene un principio ni un final. Y yo traté por maneras y de hecho lo mostré como esta primera pieza, que era como un estudio, que sí era como una piecita más como esta, ¿no? Como, sí, le están viendo, que era como una piecita con un principio y un final, como más contenida, a pesar de que se van unas cositas por allí y tal, y quería como hacer una para cada grupo o algo así, y al final dije, no puedo, no tiene sentido, porque no es así, es todo se fluye. Y de hecho, también de nuevo con lo del tiempo, ¿no? Como que cada una de estas es como un año en principio, pero están conectadas entre sí, y yo las conecté de una manera en mi estudio, pero cuando llegaron para Abra, para la galería, yo les di permiso que o sea, les di dos opciones, es como que sí es muy estresante para ustedes decidir, porque a veces puede ser estresante esta libertad, me llaman. Pero si se sienten cómodos, háganlo ustedes, amárrenlo ustedes entre sí, porque también es así, la manera en que recordamos la historia, hay gente que va a recordar más este año o el otro, o que los van a mezclar, o sea, cada quien lo va a recordar de manera diferente, o hay gente que va... A mí hay veces que tengo amigos que yo pienso que también ellos son amigos entre sí, o no lo son, o se me olvida que los conocí fue por el otro, al final todo es un poco mezclado. Sí, porque quiero pues aclarar para la gente que está acá, porque no me acuerdo si lo dijiste en la exposición, y es que cada hilo es un año en el que has estado trabajando con aguacates, ¿cierto? No, los hilos no, acá se ve, lo dice en el fondo. Sí. Los rectángulos, los paneles de metal. Ah, cada panel. Ujú. Cada panel es un año, o sea, entonces son 8 en total de que he estado recopilando estas aguas. Em, y al final, y bueno, escogí de las aguas que tenía 60, ni siquiera las usé todas. Eh, Elegí 60 que me parecían que eran como, no sé, que eran las más importantes, que eran como de distintas partes del mundo. Y al final lo que eso me dio, todo fue, o casi todo fue para ahí arriba, según la lógica esta de como tres por tres. Muy bello. Bueno, no, pues gracias María Elena. Yo creo que de pronto le abro pues, el campo a las otras personas que están acá, que han tenido tanta paciencia de todas mis preguntas, pero para mí siempre es un placer hablar contigo y felicitaciones. Es un proyecto muy bello. Bueno, muchas gracias a ti, Ana, por las preguntas, los comentarios y por acceder, y al equipo de Abra y a todo el mundo por venir. No sé si tienen preguntas, comentarios. Y si hay alguien que tenga alguna cosa que decir o añadir o preguntar, como dije anteriormente, pueden abrir su micrófono y simplemente pueden hablar, o si quieren dejarlo por chat, también estamos pendientes por ahí. Creo que no se fue. Había una persona, Ana Resnick, que sabía su sonido, pero se fue. Hola, ¿cómo están? Hola. Voy a poner por aquí mi video. Me moví del lugar un momento porque tenía mucho ruido. Hola Ana, ¿cómo estás? Un placer. Hola Mari, hola Eloísa, hola a todos. Todas, no sé, creo que somos muchas, todas mujeres. Em, yo quería hacer un comentario que me parecía, escuchando a María Elena conversando y habiéndole hecho seguimiento en el tiempo al proyecto de María Elena y teniéndolo ahora como en el espacio de la galería y viendo un poquito cómo resuena, cómo conecta
la gente, qué preguntas nos hacen a nosotros como en esos momentos de mediación, porque bueno, es un proyecto que creo que hay gente que se permite como explorarlo sin tanta mediación, pero sin duda, si de repente no conoces para nada del proyecto o no sabes de dónde viene, pues puede ser un poquito como intimidante la entrada a la sala. Un poco, bueno, aunque hay objetos, no es necesariamente un proyecto como muy objetual, ¿no? Em, y bueno, por las particularidades propias también creo que comprende como una serie de elementos que para el visitante pueden a veces ser como, en primera instancia, no lo más sencillo de asir, ¿no? Em, Hay una cosa que, que, que veo en el trabajo de María Elena, pero que me pasa también con el trabajo de algunas otras artistas más o menos de la misma generación, que no viven en Venezuela tampoco, que han emigrado en los últimos años, en los últimos 10, 15, 8, 5, ¿no? Y es que a veces me pregunto cómo sería la práctica de María Elena o de Karelin, de Wiki, si no se hubiesen ido de Venezuela, ¿no? ¿Qué inquietudes atenderían? ¿Qué se hubiese activado como? Porque al final yo siento que, bueno, estos son como mecanismos de resolución de inquietudes como muy personales, ¿no? Que encuentran como un espacio en lo colectivo, porque, bueno, no somos seres aislados de nada, ¿no? Em, y, y bueno, si bien creo que la experiencia migratoria de la mayoría de las personas como de nuestro contexto está asociada no necesariamente a, oye, me quiero ir a estudiar y a conocer el mundo y a pasear, sino, bueno, a una necesidad de encontrar un lugar más seguro, más fiable, donde puedas como plantearte como un plan de acción en tu vida, como más certero. Em, Pienso siempre como que cuánta ganancia hay en sus prácticas por el hecho de haber tenido o de haber decidido emigrar, ¿no? Y siento que es como súper bonito ver como también, como en casi todos los casos, hay como una búsqueda hacia la identidad, hacia conectar con el lugar de proveniencia desde un sentido como más amplio, no solo no con el lugar específico y no de manera literal, ¿no? Pero aunque cada uno de ustedes aborda temas, por decir, por usar un término, ¿no? Como completamente distintos, creo que hay esa coincidencia, ¿no? Como de, bueno, el desarraigo me obliga como a buscar y en esa búsqueda entonces encuentro y puedo explorar al no estar de repente en este entorno tan polarizado, durante una época muy polarizado. Y de un tiempo para acá, mm, no se trata de que haya polarización o no, simplemente es como, hay como una especie de quizás entumecimiento del debate en torno a algunas ideas o a las ideas, porque, bueno, puede ser arriesgado, ¿no? Eh, y en ese sentido, siento que el estar lejos les ha permitido mirar como muy de cerca una experiencia que quizás estando siempre en el mismo sitio uno la da como por descontada, ¿no? Y, y les ha dado la libertad de poder entonces pensar críticamente en torno a esas experiencias, ¿no? De que la restricción a la que nosotros creo que estando aquí a la que uno se somete un poco, por poder hacer una vida en lo individual, ¿no? En el sentido individual de hacer tu vida, esa restricción no está dada, ¿no? En esos otros contextos. Y entonces se da la libertad creativa y la libertad crítica más fuertemente, ¿no? Y creo que es como muy bonito verlo sucediendo y bueno, al mismo tiempo que aunque nosotros estemos aquí, en este contexto que medio describo como poderlo mostrar y poderlo poner en contacto con quienes estamos aquí, que yo creo que María Elena, el día de la inauguración estuve conversando con unas señoras a las que yo no conocía y una de ellas, cuando
expliqué un poco esta idea como de esa especie de suspensión de las decisiones, de que cualquier a veces decisión menor se convierte como en una gran duda, ¿no? Porque, ajá, ¿qué implica que yo me compre este sofá en este sitio lejano de mi hogar, ¿no? Me voy a quedar para siempre. Si yo le estaba echando el cuento a la persona y la señora me dijo una cosa que me conmovió un montón, porque ella me dijo, bueno, eso es como cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Y yo como, digo, bueno, ¿cómo? A ver, ¿no? O sea, le pedí que... Dice, bueno, que ella había tenido una experiencia de un cáncer como que la sorprendió muchísimo y que en su entorno las personas que habían tenido cáncer todas se habían muerto muy rápidamente y ella dijo, me voy a morir. Y entonces, cualquier cosa que ella iba a decidir en su cotidianidad carecía de sentido, como que ella me decía, ya no, por una parte decía, bueno, ¿para qué voy a ir a hacer mercado? Me voy a morir, ¿no? Es una cosa como que parece loca, pero me la puedo imaginar perfectamente. Y entonces me decía, hasta que un día como que volví en mí y dije, no, yo estoy viva, ¿no? O sea, si ya ahorita permito que esto como que me acalle absolutamente, ¿no? El miedo que siento, tal, o doy por sentado que esto se acabó, como anticipadamente, pues me lo voy a perder, ¿no? Lo poquito o lo mucho que tenga por delante. Y siento que es bien comparable con la experiencia migratoria, aunque haya sido voluntaria, aunque tal, por ejemplo, en mi caso que yo viví un montón de tiempo fuera de Venezuela y luego volví, que me fui en un momento de los procesos políticos de nuestro país donde era como, no era motivo para irse. En el año 2001 que yo me fui en enero, era muy chiquita, además yo como para... Pero ya cuando regresé, sí, había un montón de gente que se había comenzado a ir. Y, y aun cuando tú te has ido porque quieres explorar y quieres tal, bueno, pasas cada quien por una experiencia propia en ese sentido, pero que te puede a veces como, sí, paralizar, creo. Siento que bueno, que quizás a veces es como un buen momento como reconocer como que estuve en pausa todo este rato y tengo que como que ver qué hago, cómo lo resuelvo, ¿no? Sí, o sea, anoté acá porque quería, voy a empezar por lo más fácil, lo que decías como que, bueno, que quizás la hora no es fácil, que hay que mediar y tal, y sí, y de hecho como que varios feedbacks que recibí fueron como que, ay, no entendí esos videos, como que no entendí por qué era eso, unos niños y tal, y yo dije, bueno, o sea, gente mayor, o incluso como, me pasó como una persona que como, bueno, pero es que ya demasiadas personas en ese espacio han hecho en esa entrada unas botellas y yo le dije, mira, yo nunca lo vi, yo no vivo en Caracas. eh, o sea, yo he visto ahí como dos exhibiciones y que, bueno, pero los espacios también tienen una historia. Y yo dije, no, tienes razón, pero bueno, también puedes hacer tu propia. No sé, pero para, a mí me gustó mucho porque yo en mi día a día no recibo como crítica, tanto, ¿entiendes? Como que hay un problema en Estados Unidos que la gente le tiene mucho miedo a la crítica. Entonces yo como que le daba respuestas y pensó que estaba molesta. Y yo le dije, no estoy molesta, pero te quiero explicar un poco por qué. Me decía, pero no, o sea, odió la pieza de las oxidaciones, que para mí creo que es mi favorita. Y era como que no, pero es que eso lo tenías que haber puesto porque no se sabía cuál era cuál. Y yo como que no, pero es que justamente es eso, porque a veces la gente, yo a veces le he perdido el hilo de dónde están amigos míos que se han mudado mucho. O hay personas que o sea, yo me fui hace 14 años a Nueva York y me quedé allá. Mi hermano se fue para Canadá con mis papás. Luego se vino para Nueva York. Luego se fue para Londres. Luego estuvo en Copenhague. Luego estuvo en Alemania. Volvió para Nueva York. Volvió para Alemania. No, volvió para Londres. Volvió para tal. Está ahorita en Canadá otra vez. O sea, ¿entiendes? Como que me pregunta la gente, ¿y tu hermano dónde está? Porque nadie sabe. Porque el tipo, o sea, que ha durado 2, 3 años en cada lugar. O sea, entonces yo le decía, no, es que justamente es eso un poco, que no sabes cuál es cuál y yo no les quiero decir, porque no tiene sentido, es como que hay una variación, ¿no? Pero esto también está como, bueno, interesante y yo cuando lo mandé estaba como muy consciente de como que va a haber una crítica y eso creo que es interesante y es positivo. Y bueno, después acá a lo que hablabas de cómo sería el trabajo si no me hubiese ido, que no hubiesen estos pensamientos y no, tal cual, 100%. Y de hecho lo tenía en un momento de mi presentación y lo quité. Pero era como que, mira, o sea, yo nunca pensé en mi venezolanidad cuando estaba en Venezuela, eso sería rarísimo. O sea, yo a veces le digo a los gringos, eso es muy raro que ustedes tengan una bandera de Estados Unidos estando ustedes en Estados Unidos, por favor. Una vez que te fuiste, ok, ten tu bandera porque extrañas, pero tú estando en tu país con una bandera, eso está raro.
Eso no, yo no lo puedo entender porque no, o sea, por favor. Yo me acuerdo cuando me fui primero un año a Francia y la gente me preguntaba qué comen en Venezuela y yo decía como que qué comemos, comemos comida. O sea, no. Y cuando en Nueva York la gente me preguntaba también que les explicara y yo no sabía cómo explicar porque yo decía, es un sitio normal. Y era bueno, no sé, naturaleza es muy especial, es peligroso, hay petróleo, o sea, como que era así como los lugares comunes y empecé a tratar de entender como que, bueno, qué comemos, qué hacemos, qué tenemos que es diferente. Y entenderlo desde mi propia manera más allá de las representaciones también como típicas, que es como que, ¿sabes? Latinoamérica, igual, color escandaloso, lo que sea, etc., ¿no? Que es como que no, crear tu propia manera y bueno, que es manera que tú te identificas no sé, tengo amigos que en su trauma de diáspora incluso en Venezuela, es como que yo no soy nada, dicen que no son nada venezolanos, para mí yo siento que soy súper venezolana, pero hay muchas maneras de serlo. No soy una chica polar, que no sé, Ana sí conoce, son como unas mujeres, como unas que están buenísimas y son la promoción para las cervezas, y están así, con unos cuerpos perfectos, ¿no? Em, entonces, ok, no soy una chica polar, pero sí soy como venezolana, pero nunca hubiese pensado tanto en eso estando allá. Me parece que, y en la mayoría de los artistas que están allá, son otras las investigaciones. Creo que la única persona que me acuerdo ahora es Pedro Medina, que me encanta su trabajo, que hace muchas representaciones, pero no, no es el protagonista, porque también está representando a las personas en sus pinturas, pero está representando, Ana, él es un pintor vive en Caracas, pero es de Maracaibo y hay muchas pinturas del lago de Maracaibo y es un pintor increíble y es la única persona que y tiene también, tiene creo que como 35 o 37 años. Es la única persona que se me ocurre ahora que está en Venezuela, que está haciendo esto y bueno, este dúo que ya no es dúo Saberes Ancestrales, Gabriel y Santiago, que hacen estas investigaciones, son como el folclore Sí, de cultura popular y... sí, bueno, ya no está allá, pero Relenga sigue como la ciudad, ¿no? No, Pero yo sí, sí creo que hay como acercamientos de artistas con no, los que nosotros trabajamos, pero pero más, diferente, sí, me cuesta, o sea, tuve que hacer un esfuerzo en pensar porque creo que son sí, otras situaciones y me parece que es como normal, ¿no? Y algo que yo me pregunto, o sea, yo, ¿cómo hubiese sido Marilyn Artista en Venezuela? No hubiese sido, ¿entiendes? No, si no hubiese ocurrido el chavismo y no nos hubiésemos ido, yo estaría trabajando en Procter Gamble y ya, o sea, como que no, no hubiese, o sea, sería una vida totalmente distinta. No, en ningún universo hubiese ocurrido que yo hubiese hecho absolutamente nada creativo. Yo hubiese terminado la Simón Bolívar, que es Ana, para que te ubiques, es como la universidad más nerd que hay, y hubiese sido otra, o sea, ese era, yo dije, voy a trabajar en Procter Gamble y en mi tiempo libre puedo viajar, y, y dentro de mi familia había distintos niveles de personas que estaban bien, personas en precariedad, y yo tenía mucho miedo de como que yo decía, yo no, o sea, yo quiero tener una casa y dire, bueno, ya está, o sea, me voy a comer mis vegetales y luego viajo y tomo fotos y yo qué sé, pero no hubiese sido. Y a veces pienso, porque por un tiempo ya yo soy gringa, ¿no? En papel, pero desde antes incluso de serlo, a veces si me hacían una entrevista, escribían la artista venezolana americana o americana ella ahí en Estados Unidos. Y tantos emails que mandé como que yo no soy gringa, así que, ¿qué te pasa? Como que yo soy una artista venezolana. Y me acuerdo que me enfrenté a mí misma cuando hicieron en el Guggenheim la exhibición de Gego. Y para mí Gego es una artista venezolana, porque ella se hizo artista en Venezuela. Ella era ingeniero, o sea, estudió arquitectura e ingeniería en Stuttgart, yo qué sé. Ella no iba a ser artista en Alemania. Iba a ser, bueno, yo no soy clarividente, pero no sé, no lo veo, no parece que hubiese sido la línea de acción, ¿no? Y su trabajo, o sea, los chorros y tal, como que responde mucho al contexto de lo que estaba pasando allá, de los espacios. Y una amiga artista, ella hace tours en el museo y fui entonces a verlo, el de Gego, y, y era toda la narrativa como que Gego artista alemana. Y todas las personas que estaban yendo a ver la exhibición era como que, estos son los campos de concentración, las retículas, todo. O sea, y yo como que, ella justamente me había pedido que yo fuera para dar mi perspectiva como venezolana, y yo decía, no sé si digo algo o no, porque estamos acá, en Nueva York es una ciudad súper judía,
todos eran como personas como judíos de Nueva York y yo decía, yo, o sea, para mí no lo es, pero para ellos sí, si ellos lo ven como que quién soy yo para decirles y yo, bueno, al final les dije, bueno, mira, de mi percepción es esta otra, pero entiendo por qué ustedes lo ven así, pero me acuerdo que ahí fue un poco para mí como, bueno, yo mis preocupaciones son de Venezuela, pero vinieron porque yo no estoy allá y he logrado hacer como una carrera artista porque estoy en Nueva York, que también es una ciudad que, no sé, te permite tener 7 vidas de los gatos, que puedes hacer esta cosa y luego la otra, y no sé qué, yo no sé si en una ciudad europea hubiese podido hacer esos brincos que yo hice, porque creo que hay como una preocupación como por las formas y las instituciones y tal, que creo que al final en Estados Unidos es un país desarrollado y tal, lo que sea, whatever, pero es todavía como un, entre comillas, nuevo mundo de vaqueros y yo qué sé, y se permiten cosas. Entonces, en Marilena Artista en Venezuela no hubiese ocurrido, no lo creo. Eh, y bueno, me quedé un poco pensando en lo de la señora esta de la suspensión y el morirse y tal. Yo creo que cada quien también lo lleva diferente, ¿no? Y yo admiro mucho, por ejemplo, mis papás, ellos son equipo no taima. Ellos hicieron una casa, el árbol de aguacate, por 2 años estuvieron haciendo esa casa, pies a cabezas era la casa que ellos querían y cuando se iban a mudar se tuvieron que ir a Venezuela. Em, y sabían cuando lo estaban terminando que se iban a ir. Y gente les decía, pero ¿por qué le siguen dando tanto esfuerzo a esta casa? Y ellos como que si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Y no importa que no vamos a ir nosotros acá, pero lo vamos a hacer bien. Y se mudaron a Canadá, hicieron su casa, querían construir una, no se pudo, pero la decoraron como ellos querían y así sucesivamente. Y es como que una gente que en cada lugar que han ido han dicho, yo estoy acá y este es el momento. Y siento que mi hermano también es bastante así y soy yo o sea, soy Piscis. A mí me cuesta, o sea, tengo 14 años en Nueva York y estoy bien adaptada ya, o sea, no tengo ninguna razón para tener como un gramo de desadaptada. Y siempre tengo así como un pie fuera, como que bueno, quizás en 2 años me voy. Y, y no sé, como que creo que hay gente que es así o no, y para mí estoy tratando de no serlo, de decir, no, yo estoy acá y vamos a aceptar que estoy acá, y si después me voy, bueno, ya está, me voy. Pero creo que cada quien lo lleva distinto. Tiene como una respuesta ahí como súper larga, y no sé, pero bueno, no sé si alguien más tiene como... Perdón, me llegó como una visita y tenía que, como la Catalina aquí. Em, Gracias. No, yo creo que todo lo que dices, María Elena, resuena con lo que yo trataba como de apuntar. Y yo creo que hay artistas, para responder dos cositas puntuales sobre los artistas de la galería, ahora que lo dices, quien te lo haya dicho tiene una memoria sabia, porque en efecto hubo una exposición en la que participó Pedro Medina, aunque no era, era una colectiva y había en la entrada una pieza que eran unos frasquitos, toma tú este, unos frasquitos, agarra este, de vidrio llenos de líquidos, de agua, con colores distintos. Yo creo que era una pieza de Riley Jans, si no me equivoco. Habría que buscarlo, pero me parece recordarlo así. Y luego... em, creo que hay artistas que estando aquí atan, tienen como inquietudes muy vinculadas bueno, a la experiencia propia de estar aquí y de repente los acercamientos son no siempre tan conceptuales, sino como que, bueno, claro, si es un pintor, pues de repente pasa con Pedro, pasa con Jürgens Portillo, que trabaja con nosotros, que su pintura es como muy de lo que acontece, aunque no sea como una cosa de denuncia política o de denuncia tan evidente o literal, quizás. Y ahorita a mí no se me va a ocurrir nadie más, no porque no haya, sino porque, bueno, el hecho de tener que pensarlo, pero sí creo que el poder estar lejos le da a uno una perspectiva completamente distinta sobre el lugar de origen y las cuestiones del lugar de origen, permite a uno verse a uno mismo, ver a su familia, ver entonces también a su terruño de una forma distinta, ¿no? De una forma con cierta distancia, de contacto con otros, te obliga como a entenderte como diferente también, ¿no? Si estás todo el tiempo aquí, pues bueno, o en un solo sitio, te parece que, bueno, el mundo es así, ¿no?
Y bueno, yo luego también sí creo que la, la posibilidad que viene con el estar en lugares donde en este momento o en el momento en el que ustedes se han encontrado cada uno en sus lugares, el, la posibilidad de pensar y actuar críticamente y eh, no significa necesariamente un problema, ¿no? Entonces eso potencia que tú pienses críticamente y lo expreses, ¿no? Entonces yo creo que Sabes que, bueno, yo cada vez que hablo también de las cosas personales, pero siento que todo es personal y político. Y yo el año pasado por primera vez en mi vida intenté y he continuado yendo a terapia. Y por años yo era como que no puedo ir a terapia en Estados Unidos porque yo no puedo tener terapia con Becky y Brad. ¿Y cómo le explico yo a Becky Brad que yo he tenido pistolas en mi cara? O sea, y que no tengo traumas por eso, pero que tengo traumas. O sea, ¿entiendes? Yo decía como que le tengo que dar una lección de geopolítica a Becky Brad, no puedo. Y después, entonces, bueno, fue la pandemia, la gente tenía terapia por internet y yo que, puedo tener terapia con una persona venezolana. Y traté de hacer terapia con un señor venezolano y fue horroroso, porque era como que ajá, yo también. O sea, era como que, pero él empezó a preguntarme, ¿no? Como que, bueno, que dónde están mis papás, no sé qué, y yo como que no, bueno, se fueron ellos primero que yo, yo me quedé allá como 19 20 años, que, no, o sea, no fue el fin del mundo porque yo tenía una casa y comida, pero es una situación como peculiar, ¿no? Y él como que, sí, qué triste, como que, bueno, sí, pero hay gente que lo ha tenido peor. Y yo que sí, yo sé, señor, o sea, no. O sea, tuve como 3 sesiones con él hasta que dije, mira, no puedo y terminé con una española. Em, Porque justamente creo que si estás en el lugar, o sea, imagínate, están todos allá sintiendo eso, no pueden, ¿no? Y solo quiero aclarar esto porque a mí el trabajo de Pedro me encanta y a mí no me gusta tener cosas yo, pero si tuviera dinero le compraría para mis papás, que sí les gusta tener cosas, porque, o sea, yo ahí siento que todo es político, porque si él está haciendo un dibujo, una pintura de una cena y la comida que está en la cena, el teléfono que está, o sea, todo va a responder. Entonces, como que obviamente la manera en que las personas que están allá lo hacen, no pueden decir hashtag arte político porque van a ponerse en peligro. Entonces, de otras maneras, pero creo que al final todo está explorando de, de maneras diferentes. Bueno, creo que me da pena con todo el mundo porque tenemos acá como 2 horas. No sé si ya finalmente algún comentario final o nos despedimos. No, yo creo que podemos dejarlo hasta aquí. Cualquier cosa, cualquier conversación adicional que queramos tener, pues dejamos los correos, dejamos cualquier otro medio de contacto. Igual esta conversación va a estar colgada en nuestro canal de YouTube. Entonces, si hay alguien que quiera como revisitarla en algún momento, está por ahí. Y nada, quería agradecerles muchísimo a María Elena y a Ana y a todas las personas que se conectaron por su tiempo, por el intercambio que se dio. De verdad que todo estaba como súper, súper interesante. Este, no sé si la persona que abrió la cámara quiere decir algo ahorita. Ok, nada más saludar. Ok, ok, ok. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su paciencia. Y bueno, nada, esperamos poder continuar eh, estos intercambios con Marilena, con Ana en algún otro momento. Eh, y bueno, nada, no sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, muchas gracias a todas por conectarse, al equipo de Abra por el apoyo y muchísimas gracias también, Ana, por estudiar todo sabes, el proyecto y conectarte acá con tus preguntas siempre súper pertinentes. Y bueno, que tengan un feliz resto de la tarde a todo el mundo. gracias a todos. Ahí está. igualmente, gracias.